¿Sabías que existen otras costumbres en estos 7 días? En otros países, en otras culturas, la celebración o conmemoración es algo que probablemente nos causaría asombro. Pero eso, precisamente eso, es la diversidad, la multiculturalidad. Capítulo 78, Semana Santa, empezamos ya. Recuentos, una historia, un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos. Un saludo para todos, buenas noches. Estamos hoy de viernes previo a la Semana Santa. Entonces, bienvenidos al capítulo número 78. 78 es un número que a usted le gusta, yo sé que es un número que va con usted. Ya. y nada, vamos a hacer un capítulo especial, dado que en esta semana particularmente finalizamos actividades en la Universidad Central, porque nos acercamos a una semana de receso. Para nosotros es una semana, para muchos es una semana de receso, para otros va a ser una semana santa. Entonces por eso el título del capítulo tiene un interrogante, porque han cambiado los tiempos, han cambiado las épocas, así que hoy vamos a dedicarnos a hablar de una manera también, como siempre lo decimos, respetuosa, siempre desde el respeto, de muchas cosas que tienen que ver incluso, y coloco la palabra en mayúscula, incluso con la religión. Porque vamos a abordar costumbres, tradiciones que más allá de religiosas tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestra idiosincrasia y con otras maneras de pensar y de ver el mundo. Entonces, capítulo 78, Semana Santa. Creemos que es importante también decirle a nuestros oyentes que estamos en vivo por YouTube y por la emisora de la Universidad Central, Sintopía Radio. No hemos dejado de estar en Sintopía Radio y más adelante vamos a traer unas promos de lo que vamos a venir haciendo, porque se vienen cosas súper interesantes. Estuvimos planeando cosas muy chéveres para que ustedes estén con nosotros durante el mes de mayo y lo que queda de abril, que hay movimiento. Así que, sin más preámbulos, señor David Rincón Gutiérrez, buenas noches. Señor Prada, ya nos permitiremos en saludarlo. Caballeros, muy buenas noches, y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este capítulo número 78. Como ya lo mencionaron, Semana Santa, pues esperamos que disfruten este episodio, como que también disfruten esta semanita que para algunos es de receso, algunos tienen que trabajar, pero pues igualmente es una semana especial, digámoslo así. Algunos tienen que trabajar, pero igual sigue siendo una semana especial acá en el país y pues para algunos, así que esperemos que la disfruten. Caballero, señor Prada, ¿cómo me le va? Yo, mire, de verdad que va a pasar algo. Yo no sé si se está convirtiendo en una rutina al inicio de todos los capítulos en donde yo tengo que pelear con sostener un enfrentamiento desde el cariño y el aprecio al señor Rincón. David, muy buenas noches. Qué alegría saludarlo nuevamente. Es un verdadero placer. Señor Luna, muy buenas noches. Y a todos muy buenas noches y gracias por seguir con nosotros. Efectivamente, sí, este va a ser un capítulo. Yo no voy a hablar de lo del trabajo porque sería un poco triste empezar a hablar de eso que tengo que hacer la próxima semana. Pero sí, lo que voy a hablar es de, primero, evidentemente, como lo estaba diciendo el señor Luna, este es un capítulo especial, desde luego desde el respeto, pero vamos a tratar de lanzar bastantes ópticas o bastantes lentes desde donde mirar ese tema de la religión, enfocados precisamente en esta semana que se viene, la Semana Grande, la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de receso. Receso, digo, no quiero decir semana de receso de las de octubre en el términos académicos, sí, sino de algunas de descanso para algunas personas, como usted los mencionaba. Sin embargo, antes de eso, debemos enviarle un saludo y además un agradecimiento al señor Alexander Moncaleano, quien nos estuvo acompañando la semana anterior en el capítulo de Entiendes los Trastornos. Estuvimos conversando con él incluso le pidió al señor director de este programa, director absoluto, y él solito decidió que le iba a enviar también el archivo del programa para que él pudiera... Cada quien decide lo que quiere en este programa. Por ahí tuvimos que hacerle un llamado de atención a su merced, porque usted solo está diciendo cosas, a David. ¿Me permite? Entonces, un saludo para él y de verdad muchísimas gracias. Como conclusión y lo que nos queda como el mensaje para todos los que nos estuvieron oyendo, incluso para nosotros mismos, es que siempre habrá una opción, una oportunidad, una alternativa, no solamente para tratar desde la ciencia o desde la misma formación académica como psicólogo a cualquier persona que llegue a tener una
situación difícil en su vida denominada como trastorno o como una condición, hablando específicamente de las dos durísimas en este momento, bien sea la depresión o bien sea la ansiedad, que son las dos más reconocidas en este instante, si no hay cualquier cantidad de afectaciones más. Y a través de Alexander y su experticia se podría tratar de una manera un poco distinta y diferente a lo que convencionalmente se hace. Incluso dentro de los capítulos que vienen vamos a volver a tener una persona que en algún capítulo mencionamos acá, su emprendimiento, ¿cómo se podría decir eso? Su lugar en donde trata también a personas con problemas y con trastornos. Ese es un capítulo que viene en ciernes. La producción de Recuentos está haciendo toda la labor fuertemente para poderlo hacer. Entonces va a ser otra mirada también de eso, que me parece que complementaría muy bien el capítulo que tuvimos hace 8 días con Alexander. Entonces para él un saludo, un abrazo y un agradecimiento enorme por haber compartido con nosotros esas 2 horitas en este programa. Para él y para Jenny Moncaleano, su hermana, que fue una gran cómplice en la consecución de la información y armar el perfil de Alexander, pues desde la perspectiva del ser humano, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho, sentamos aquí al profesional que nos cuente lo que hace desde su perspectiva, de las experiencias que ha tenido, de lo motivante que pueden llegar a ser sus experiencias, valga la redundancia, porque la idea es inspirar, pero también las personas que nos ayudan, que están detrás de la construcción del capítulo, hacen que el capítulo se enriquezca. Y en este caso Jenny Moncaleano nos ayudó muchísimo a construir el perfil de ese ser humano, de ese gran ser humano que en todo el sentido de la palabra, que es Alexander. Sí, incluso estuvimos hablando antes y después con él y pues es un excelente personaje particular. Gran personaje. Gran personaje, porque además es gigante ese hombre, pero no, se nota que es un buen tipo y tiene un muy buen corazón y lo pudimos ver acá y evidenciar. Entonces nada, mil gracias Alexander, y ya dejamos a Alexander a un lado, no porque no nos interese, sino porque tenemos que entrar ya en materia. ¿Puedo hacer una invitación? Sí, claro, señor. Los invito a seguir las redes de Recuento. Pueden visitarnos en Instagram, porque ya hay contenido nuevo. De hecho, lo digo porque encontré un video que teníamos nosotros detrás de cámaras hablando con nuestro invitado Edgar Pacheco en el capítulo de Crónicas de Pacheco. Y me parece interesante porque él no para de contar cosas, ¿no? Uno habla con él y él lo envuelve. Entonces los invitamos a ver el capítulo 76, donde Edgar Pacheco nos contó una cantidad de historias. Son capítulos que vale la pena ver, que vale la pena repetir. Si esta semana de receso están muy aburridos, desparchados, visitan Recuentos en YouTube, en Spotify, y hay unos capítulos súper interesantes. El de Pacheco es muy bueno. El de Angélica Ramírez también es muy bueno, porque es una invitada que trajo muchas historias inspiradoras desde otro lugar del mundo, desde México en este caso, y vale la pena escucharlo. Entonces quería hacer esa invitación. En Instagram pusimos cositas para antojarlos. Está haciendo cuñas incluso en mi parte. Sí. ¿Y por qué toma esa decisión? Porque soy el director del programa. Y lo puede hacer. Otra pregunta. No, señor. Gracias. Muy amable por la aclaración. Mire, cuando empezamos a hablar del tema nosotros de este tema del de hoy, ya adentrándonos en lo que es difícil. Sí, es complicado incluso para nosotros mismos, pero en el momento en que empezamos también a tratar de conversarlo con otras personas, solamente por tantear cómo iba a ser el asunto, dijeron, perdón, ustedes van a hacer algo como una especie de burla. Jamás, o sea, nunca. No. Que dentro del capítulo nosotros tengamos ciertos momentos en donde existe, digamos, un humor y el tema de la ironía y el sarcasmo. Eso no significa que estemos tratando el tema o lo estemos abordando desde la broma o desde la burla, jamás. Y en estos casos, en el de política fue uno que no lo quisimos hacer de esa manera. De hecho, tratamos de hacerlo un tanto académico, pero pues didáctico también. Y en el de hoy, que es tan delicado también, que incluso lo estuvimos hablando entre mañana tarde, hay que saber muy bien cómo mencionarlo, porque se pueden herir susceptibilidades. Entonces, más allá de eso, lo que los invitamos es a abrir un poquito el espectro, porque el espectro mental, porque lo que vamos es a abordar varios temas de ellos, hablando por supuesto de la Semana Santa, de las costumbres que hay en Semana Santa, no solamente en Colombia, sino en algunas partes del mundo, en donde se celebra, en donde no se celebra, y una mirada un poquito tratando de pellizcar la religión. Y la pluralidad. Correcto. Porque hay muchas religiones. Colombia, desde 1991, es un país laico. Sí. Así que hay libertad de culto. Para tocar el temita de política desde que la Constitución se modificó. Sí, es que van de la mano.
Entonces, y eso fue parte esos dos temas van de la mano y también entonces nos sentamos a hablar primero para entender cómo cada uno de los dos interpreta el tema, entonces para pues, de respetar mi religiosidad y para que Mauricio pueda cenar. No, en este caso, en el anterior la burla era desde la izquierda y la derecha, ahora va a ser desde el ateísmo y me marca a mí de una vez así, bueno, listo, hágale. No, mentira. Y ahí es donde vienen los momentos del sarcasmo y la ironía entre nosotros, más allá del tema. No pasa, o sea, el tema es con mucho respeto. Sí, de acuerdo, entonces arranquemos de una. Pues entonces quisimos abordar un poquito la Semana Santa, las costumbres, porque se viene una semana, vamos a ver si alguien reacciona, también pueden hacerlo a través de YouTube, sí. A nuestra mensajería instantánea también, quienes nos conocen pueden enviar reacciones, qué van a hacer, qué tienen planeado, y vamos a hablar un poquito de las costumbres, ¿no? Porque en Colombia, hasta hace no muy poco tiempo era una semana completa santa, ¿no? Desde el lunes hasta el domingo, pero entonces... más allá de eso es un periodo de reflexión, un periodo de tradiciones, ¿cierto? Hay ciudades, por ejemplo, como Popayán. Yo no conozco ni he tenido la fortuna de ir a Popayán. ¿Usted conoce? No. ¿David conoce Popayán? ¿Sabe qué pasa en Popayán? No. Esta semana. Es un ejemplo porque es muy conocida mundialmente por su celebración de Semana Santa. Sí, por la UNESCO fue reconocida como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Es la celebración de la Semana Santa en la Ciudad Blanca. Las procesiones son verdaderas muestras de devoción llenas de historia y de arte. Nosotros hablamos de historia, arte, arquitectura y cultura. Las cuatro cosas se encuentran en Popayán. La arquitectura de Popayán es característica de esa ciudad. La ciudad es una ciudad blanca. Es una ciudad blanca y es una ciudad cultural. Una ciudad colonial que conserva muchas de sus calles, muchas de sus edificaciones. Y se ha intentado mantener así a costa de lo que sea. Correcto. Y pues en cultura son riquísimos. En cultura tienen unos escritores muy famosos. La historia y el arte. Tiene toda la historia. Tiene todas las cuatro cosas, así que un destino, si no tienen destino todavía, puede ser Popayán. Arrancar ahorita para allá, por supuesto. La Semana Santa, más allá de eso, es una celebración cristiana. Más adelante hablaremos un poquito de esas religiones que componen el cristianismo, pero es una religión cristiana que se conmemora y conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Sí, de acuerdo. ¿Listo? Jesús que nació en Nazaret, por eso lleva ese apellido. Y es claro. Y vale la pena mencionarlo. Porque muchas veces, ¿cómo así que el nazareno? Porque ahorita que empezamos a ver películas y vamos a ir hablando del tema en Semana Santa, se veían las películas que uno había visto 780,000 veces. Sí, porque siempre los canales nacionales o ya hoy en día los privados era fijo. Sí. Que usted encontraba Ben-Hur, ya La Pasión de Cristo se convirtió en una de esas películas que siempre hay que ver. Y en las otras que eran de distintos momentos de esa pasión también. Pero ya hoy en día se ven películas de Semana Santa con una perspectiva más histórica. Y el paseo 50. Ya se ven con una perspectiva ya más de contexto. Le regalan al televidente, como hay más recursos para hacer producciones audiovisuales, les regalan a quien ve la película un contexto más amplio de los lugares. Entonces por eso, a partir de la palabra Jesús de Nazaret, y si ven las películas de Semana Santa van a entender por qué es Jesús de Nazaret, y se hace en la novena en diciembre. Se celebra anualmente, es una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica, porque ahora mejor dicho, está la temporada alta para las iglesias católicas. Se contiene. Los orígenes se originan en el siglo II de la era cristiana, es decir, nosotros estamos en el año 2025. Sí. Entonces, esta es la era cristiana. Ese conteo viene a partir del nacimiento después de Cristo, de Jesús el Nazareno. Ahí después abordaremos un tema que me surge ahorita. Inicia este domingo con un rito que se llama el Domingo de Ramos. También es un rito muy clave en las fechas, ¿no? Este es el calendario lunar, el que estamos mencionando, ¿cierto? 40 días antes hay un miércoles de ceniza. Exacto. ¿Cierto? Ahí arranca. Sí, digamos, exactamente. O sea, digamos que es la culminación de todo un periodo de cuaresma, como se denomina, y de encuentro. Después de la imposición de la ceniza, ese miércoles de ceniza, o valga la repetición del término ahí o la redundancia,
Pero pues digamos que termina y todo eso son esos 40 días en donde hay distintas celebraciones y distintos eventos alrededor de la iglesia, principalmente la católica, ¿cierto? Para poder llegar a esta semana, como decíamos al inicio, Semana Mayor. Semana Mayor para la religión Sí, católica. sí, de acuerdo. Otro dato relevante es que la celebración no cae en las mismas fechas. Es decir, Ajá. no va a ser todos los domingos de Ramos abril 13. No, el domingo de Ramos fue un tío mío que en paz descanse, nació el domingo de Ramos, 6 de abril. Entonces ese domingo varía. Entonces varía porque se guía por el calendario lunar. Ujú. Entonces eso hace que las fechas no sean las Que se mismas. modifique. ¿Sí? Porque no puede decir uno, uy, no, como siempre cae un 8 de abril, entonces, pero por estas fechas más o menos siempre cae casi. Sí, por siempre, abril. siempre es entre la primera y segunda semana. En este caso se extiende un poquitico más. Es entre la primera y segunda semana de abril. la Esta semana Santa. particularmente está más corrida que las otras, Correcto. ¿cierto? Esta Semana Santa está Santa. más corrida que las demás. Sí, porque empieza el 13, Sí. con el domingo de Ramos. ¿Qué se celebra? Se celebran o qué se conmemora diversos acontecimientos. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dato revelador. ¿Sí sabía eso, David? ¿Sabe dónde queda Jerusalén? O sea, pues, Más o menos. geográficamente, Sí. pero no sabía que se celebraba la entrada de Jesús. La entrada triunfal, ojo, con eso. La última cena. 33 años después de su nacimiento se dio la última cena. El Vía Crucis. Esa es la pasión. Unos meses antes se dio el Vía Crucis. La muerte. Y posteriormente el domingo De posterior al de resurrección. Ramos es el de resurrección, 3 días después de la muerte de Jesucristo. acuerdo. Por eso esos 3 días son los más álgidos, ¿no? Y son los festivos. Son los festivos. Jueves y viernes son festivos, sábado y el domingo finaliza con la resurrección. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Católicos, por favor, opinen. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se conmemora? Con unas procesiones, que es un montón de gente caminando. Eso es una procesión. Sí, ¿cierto? sí, sí. Usted me va corrigiendo. Sí. Sí, es que yo quiero ser muy respetuoso. Alrededor de imágenes, de estatuas, de monumentos. Esa es una manera, pero siga. Por lo menos en Popayán pasa así. De muchas acuerdo. veces, O sea, ¿cierto? el punto al que quiero llegar es que esas procesiones y, a ver, esas actividades que se hacen alrededor de, esa es una forma. La otra es cuando tratan de simular los pasos que dio Cristo esos últimos ese días, es ¿no? el Vía Esa es- Crucis. exactamente. Esa es otra forma de también conmemorar esos días de la Semana Santa. Por eso era la aclaración, pero por favor continúe. Y se abstiene, porque eso sí era innegociable por lo menos hace 20 años, yo creo. ¿Sí? ¿Usted qué opina? ¿De los alimentos? Sí, comer carne los viernes, por ejemplo. Se llama el viernes de Cuaresma, como símbolo de penitencia. O sea, pero no era solo el viernes, era durante la semana. Y yo recuerdo esas filas interminables en los lugares Para donde comprar pescado seco. donde vendían pescado, y el pescado seco se pone de moda, porque el pescado seco no se consume sino ese día, y Sí. no sé qué quiere representar. Bueno, yo creo que sí, pescado seco y salado, que hacen a mí me gusta, es delicioso. Estoy esperando que llegue ya el jueves para que preparemos un pescadito de esos. Para llevar a la casa. ¿Cómo se preparan los católicos? Pues entonces, desde el inicio de la Cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, Sí, sí. ¿cierto? Que lo mencionamos, Cuaresma. Ujú. Y me gustaría y nos gustaría saber ustedes cómo viven la Semana Santa. O sea, si hay posibilidad de que alguien nos diga cómo vive la Semana Santa ahora o mucho más adelante, porque nosotros seguimos leyendo los comentarios que hacen en YouTube, que nos cuenten cómo se vive la Semana Santa. Sí, pero venga, hagamos partícipe a este señor. David, David. ¿usted cómo ¿Albu? ha vivido y cómo vive hoy en día una Semana Santa? Van a ser partícipe al peor. Al peor. No, porque Al su más. óptica, independiente de que la practique, no la practique el tema religioso, tranquilo. Y el preámbulo fue ese, ¿no? Sí, Colombia de acuerdo. es un país laico. Laico. Entonces usted tranquilo. No, pero por mi parte, o sea, es que no, digamos No que le cae en la uno de los motivos por los que se originó este Sí, tema es en el culpa programa suya. es que yo no tengo conocimiento de qué se hace en Semana Santa. Pero O ya sea, sabe, ¿no? O sea, como esas cosas que se mencionan de Domingo de Ramos, que por qué se hace cada día, eso yo lo he ignorado. Diría que casi durante toda mi vida Pero lo he lo ha ignorado. ignorado de manera intencional. No, intencional no, pues me da igual, perdón, con todo Pero en su respeto, familia ¿no? son católicos. Pero o- en mi familia, por parte de mi madre, son cristianos.
Y Ajá. ellos Cristianos. sí, pues hablan de vez en cuando, pero no, aunque ellos sean cristianos, no estoy enterado. Lo único que sé que sí es sí o sí fijo en la Semana Santa en mi casa es comer el pescado, la mojarra. Ese sí sé que se prepara. Yo me estaba preguntando qué día lo preparan, supongo que es el jueves, pero en mi El casa El viernes, que es cuando es la muerte de pero pues yo Jesucristo. no tengo recuerdo si era fijo todos los viernes, pero yo Qué solo espero chévere. Semana Santa por eso. Entonces sí por la las hay. mojarra. Sí hay tradiciones. Esa es una tradición en mi familia, pero de resto no, así que Y a ver, esto ya es un tema muy personal. Y desde su creencia, para ustedes una semana como común y cualquier otra. corriente. Para mí, o sea, Entonces puede venir a atender los eventos. Claro, que hay por supuesto, por eso era mi programados pregunta. para No, pero hubo Semana carta de rector. Santa. Ah, pero Bueno, sí, no. para mí es como una semana común y corriente y por mi parte, no sé cómo se definan ustedes, pero yo digo no creyente. Así es como lo establezco. Y es No válido. ateo, no ateo, sino no creyente. Es válido, es válido. Y esa es una buena óptica que ya vamos a una buena Sí. perspectiva, pues para Sí, no mencionarlo me como gusta. óptica. Y ya ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero mire, en mi caso, en mi caso particular, yo recuerdo mucho la niñez y parte de la adolescencia que para mis papás y la familia, sobre todo la de mi mamá, era tradición ir a recorrer iglesias. es que ese es el jueves. Y la visitar visita a los monumentos. 7 monumentos. Ajá, y eso era extraño. Pues digamos que para mí, yo, ¿para qué? Sí, sí, O sea, no sí. encuentro la necesidad de hacer eso, pensaba yo en A ese mí me momento gusta. dentro de la niñez. Ya más adelante yo lo veía como plan, o sea, como Sí, una sí, sí. actividad más allá de en sí mismo el tema de visitar monumentos, que tiene un fondo, ¿no? Pues, o sea, eso no es gratis. Pero más allá de eso, yo nunca he visto la Semana Santa como que, por ejemplo, los días santos, jueves y viernes, sean días en que no se puede ni trabajar ni hacer alguna actividad. No, son festivos y están denominados dentro del calendario como 2 días festivos. No lo estoy diciendo por ustedes para que vengan a trabajar. Yo voy a tener que venir No, vamos a por venir igual. muchas otras Dígalo actividades. Y porque tengo que adelantar varias cosas, pero sí desde el ¿Va a lunes venir hasta el el jueves? miércoles. No, desde el yo lunes ya- hasta el ya miércoles. estaba yo en Porque shock. también se merece parte del descanso. Y Sí, ese descanso, claro. en esa misma época que les menciono, pues está enmarcado alrededor Pero no de se va a poner a muchos hacer temas cosas religiosos. negativas. Puede No, no. quedar convertido en pescado. No, señor, si me meto a una piscina o algo así. dice Sí, usted. sí, de pronto. No, Sardina. o sea, básicamente yo creería que van a ser días más de descansar. O sea, de reflexión. no, Se sienta, de medita. coger fuerzas para lo que se viene después de Semana Santa, que es durísimo, y a nosotros lo que se nos viene esa después, semana que viene también con es varias una actividades por semana fuera no de la tan universidad, santa. va a ser fuerte. Esa semana del 21 al 25, David, le cuento que no va a ser tan santa. Sí, Esa entonces- es La bendición. la Entonces, bendición. pero lo que sí debo decir es que, sobre todo, dos generaciones atrás de la mía, sí el tema Una, católico. Yo creo que No, una, mis papás no tanto. Ok. O sea, ellos sí, digamos que sí son sí, dos generaciones, sí era muy fuerte el asunto. O es sea, que una demasiado generación arraigado. atrás de David. Sí, son es como usted. 5 mías. Sí. Pero yo diría que 2, porque ahorita, pues a pesar, hay gente que como que dice, bueno, pues no lo haga. Pero antiguamente yo sí creo que era mucho más exigente. Sí, era un tema más de eso no imposición, era correcto. O sea, negociar. Semana Santa era algo, semana que se tiene que respetar. Y uno de niño con esas ganas de jugar. Ajá, y no se podía. Viernes. No se podía Quieto porque- que se vuelve roca. Ajá. Quieto como una roca. Quieto como una roca para que no se vuelva Pero, roca. ¿y usted? Yo bien, sí, señor, gracias. ¿Cómo le iba con su Semana Santa? Mi Semana Santa era muy bonita. Yo le decía a usted antes de que entráramos a hablar al aire. Para mí la religión católica tiene unas luces y unas sombras, Sí. ¿cierto? Entonces, de la parte de las luces me gustan mucho las tradiciones y trato de inculcarle a mi hija las tradiciones. Es decir, yo la educo bajo muchas cosas que tienen que ver con el catolicismo. Sí. Muchas cosas. Pero entonces considero que en las sombras hay cosas que hay que aclararle, ¿sí? Y no las voy a decir acá, se las aclaro yo, Alejandro. Pero entonces, en ese sentido, las costumbres me parecen bonitas. Parece lo que usted dice de los 7, de la visita a los 7 monumentos, es por ejemplo una costumbre muy arraigada por mi mamá en la casa de nosotros. ¿Sí? O el domingo, yo recuerdo nosotros estábamos casi siempre, porque mi abuela tenía una afiliación grande con los llanos, en Villavicencio, íbamos a la iglesia con ese calor tan infinito que hacía en Villavicencio un domingo en la noche a una misa que se llama la misa de gallos. No Sí. entiendo por qué es de gallos, pero y bendicen la luz y bendicen el agua. Y mi abuela nos hacía esperar como desde la misa más larga del universo, yo creo que es esa.
Y es una misa que empieza como a las 7 de la noche y se acaba como a la medianoche. Ajá. Y uno de niño. Pero era bonito porque entonces todo el día uno estaba esperando que fuera el final de la tarde. No sé si esperándolo o no esperándolo para que pudiéramos ir a Pero era bonito no tanto por la actividad religiosa, sino porque era una actividad, o sea, porque era un evento una familiar. actividad, sí, como lo dice usted. Señor. Anotación de... Adelante, dato coctelero. Dato coctelero detrás de bambalinas. Esta expresión se debe a que los antiguos romanos denominaban el canto del gallo al comienzo del día, a la medianoche. Se quedó con el nombre de misa de gallo o vigilia de Navidad. Es que sí, para mí es nada más Navidad que Semana Santa, pero pues igual puede ser que también aplique de acuerdo a su memoria. Sí, no, yo sé que hacían eso. No sé, bueno, de pronto sí yo estoy equivocado, soy un mal católico. Pero recuerdos bonitos eran esos y que siempre pues había una excusa para salir. Siempre había una excusa para salir y... Es que como niño yo creo que ese era o seguirá siendo seguramente para muchos de los niños como atractivo, algo que hacer. O sea, no era un día o unos días convencionales, sino era algo distinto, independiente de que estuviera enmarcado alrededor de un tema religioso. Sí, o sea, no necesariamente era por el tema religioso para los niños. Pero pues desde ahí empezaba también mucha de la formación inculcar costumbres familiares que tenían que ver con la religión. Respetable también. Pero fíjese que entonces nuestras costumbres vienen marcadas por muchos temas religiosos. Ajá. Ah, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si nos vamos con un poco de música gospel? Con un poco de música, y yo creo que usted es el más apropiado para decir. Sí, efectivamente no va a ser gospel, pero ya van a ver, ya ahorita les contamos bien, David. Uy. Las avispas, de Juan Luis Guerra. Es un himno de fe y optimismo que se apoya en la creencia cristiana de la protección divina frente a las adversidades. La letra refleja la confianza del cantante en Dios y cómo esta fe le proporciona una nueva identidad y una perspectiva victoriosa ante la vida. La mención de ser cabeza y no cola hace referencia a un pasaje bíblico que habla de ser líder y no seguidor, de estar en una posición de ventaja y no lo contrario. Avispas, o las avispas. Señor Luna, ¿cómo le pareció el señor Juan Luis Guerra y sus 440? Que Juan Luis Guerra genera amores y odios. A mí me gusta Juan Luis Guerra. Sí. Pero cuando yo estaba en una más entre la adolescencia y la adultez, se burlaban de mí porque yo... Porque bailaba mal. Porque bailaba Juan Luis. No, pues yo bailo mal, pero porque lo escuchaba. Y después yo no sabía el trasfondo de las letras de las canciones de Juan Luis Guerra. Uh-huh. Y tiene un trasfondo bonito, sin embargo, creo que es cristiano. Sí, es que es cristiano. Es cristiano. Entonces allá me suscita otras cosas. Pero las letras son, o sea, son bonitas porque es un merengue que se puede bailar, que se puede entender, y que tiene sentido, ¿no? Y es es una forma de cantar y hacer homenaje constante a su Cristo. O sea, digamos que a quien en él cree. Y entiendo que le pasó a quien en él cree. No. ¿En quién? En quien él cree, correcto. Uy, gracias. No, eso es el director. Esto es así. Toca trabajar todo el tiempo. Pero creo que es por algo personal, creo que le pasó algo, su conversión también llegó allí por algo... Y no fue desde el inicio, muy seguramente cuando usted lo escuchaba, lo oía y lo bailaba, en ese momento no era cristiano, pero él sí tuvo una conversión debido a muchas cosas que sucedieron al interior. Es un icono de la música latina. Claro, y mire que no ha sido, no quiero decir que sea malo, pero no ha sido invasivo el tema del cristianismo dentro de su música, pues dentro de sus producciones. Porque se nota evidentemente con esta canción que le está cantando, ya cuando usted le da la interpretación, pues Jesús me dijo que le dijera, o sea, eso ajá. También me dijo. Y todos son mensajes. Sí. Y basados muchos de ellos muy también bien escritos. Exactamente, basados en temas religiosos, pero que los lleva a la música de una manera distinta para que para todo el mundo sean agradables. No necesariamente se le tiene que ver el toque religioso a esta canción y por eso es que hoy está aquí en Recuerdos. ¿Sabe cuántos premios Grammy se ha ganado Juan Luis Guerra? No sé. 28 premios Grammy latinos y 3 premios Grammy de verdad. Grammys de verdad. O sea, los latinos no valen, ¿no? No, hay 3 premios Grammy de Anglo y un premio Billboard de la música latina. Sí, es que el hombre es exitoso. Es exitoso. Mire que yo estuve viendo hace poco una versión que él hizo... 28 Grammy. No sé, no puedo decir que sea desconectada porque no es del todo ni acústica ni nada, pero sí fue una versión como un concierto en playa.
Ah, sí, tiene súper, y el video es súper bonito. bonito. O sea, toda la producción que hacen para hacer el concierto o la presentación en la playa, claro, sin público, por supuesto, pero es bien bonito. Entonces, todas estas canciones y las versiones de cada una son distintas, pero se oye... Macho, Juan Luis Guerra tiene un sello definitivo. A mí me gustaría conocer a ese artista. chévere. O sea, sería muy feliz si conociera a ese artista. Claro. Pues, eso ya es otro... Y me imagino, desde nosotros, desde Recuentos, ¿se imagina la cantidad de historias que ese señor tiene que contar? Contactémoslo ya. Hablemos con producción. Escríbele ahí a producción. De pronto puede ayudarnos un poco a ver si se contacta el señor Juan Luis Guerra. Luis Bueno, Guerra. esperemos Muy a ver. buena lección, además que creo que es de las primeras veces que trae merengue. ¿O ya habíamos traído No, ya merengue? se había traído, Ya no trae tanto, merengue, pero ya se había merenguito. traído. Sí, merengue. trajo una vez, no me acuerdo qué canción, pero sí. Me pareció muy bien, me gustó. ¿Con qué seguimos, señor Prada? No, a A ver, ver. digamos que nosotros lo que podríamos hacer, y esto sí es un tema de referencias más o menos, es algunas de las formas en que se celebran estas fechas que son distintas, son curiosas, no son las tradicionales en las que hemos venido hablando. Y la idea es tratar de listar, creo que son unas 20, 25... Adelante. No, mentiras, son como unas 7 en donde sí es curioso de verdad, nada más con la denominación que le dan a la forma en cómo celebran o conmemoran la Semana Santa. Entonces, mira, quema de Judas en Brasil. Queman a Judas Iscariote. Resulta que en el país vecino se realizan quemas de muñecos hechos de paja, vamos a traerlo un poquito aquí a Colombia, Sí. como si fueran años El viejos, año viejo. ya que representan al apóstol Judas Iscariote. Qué asqueroso. Una forma de finalizar la cuaresma y representar la persecución que Jesús padeció cuando caminó en tierra. Ok. Ya, o sea, digamos que evidentemente lo que están haciendo allá o lo que hacen en Brasil y sobre todo en una zona de Brasil es queman a Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Sí, sí, Porque sí. allá, valga la pena decir, son bastante religiosos. Allá, Brasil. En Brasil, sí. Hogueras en Finlandia. Muchas personas en Finlandia se congregan alrededor de hogueras y se visten con disfraces de brujas para ahuyentar a los espíritus malignos. También se esconden huevos de chocolate por la casa para que los niños los Ah, qué encuentren, bonito. como los huevos de Pascua. ¿Sí? Además, porque es Pascua. Pues, De acuerdo, Finlandia pero son los ortodoxos, que sí. sí, pero lo que quiero decir es, ahí ya empieza ese rollo de los huevos de Pascua que uno ha habido en bastantes ocasiones y se empieza a volver una característica de aquí en adelante. Huevos pintados en Rumania. Es que está por esos lares. Pero como son las costumbres distintas a Sí, las sí, convencionales, pues claramente todo se va por ese lado. Sí, sí, sí. En Rumanía, la Pascua se celebra con diversas tradiciones, destacando el concurso de huevos duros pintados. Entonces allá no los esconden, sino lo que hacen es tratar de decorar cada uno de los huevos de manera distinta y el que mejor lo decore lleva su premio. ¿Qué nota? El ¿Pero que- serán huevos duros cocinados? el que tenga la cáscara más fuerte gana, mientras ok. que el perdedor debe comerse los del otro y lavarse la cara con el agua de los huevos rojos. Uy, no. Ya, es que por eso le digo que son bien curiosas y bien Chévere, extrañas está cuando uno está chévere. acostumbrado a que vamos a hacer una procesión o vamos a caminar de rodillas haciendo el Ok. Vía Crucis. No, allá lo que hacen Ahorita es le colorear y cuento pintar huevos. una historia de nuestra iglesia católica, la iglesia católica, que por ahí en 1100 pasó algo y por eso estamos hablando de esas costumbres. Listo. Ahorita le cuento esa historia. Niños disfrazados en Suecia. En Suecia, también por allá, por los países nórdicos. En Semana Santa los niños de Suecia se disfrazan de brujas y visitan las casas de sus vecinos en búsqueda de dulces. Algo así como el Halloween. Ok. Ya, para ellos ese momento es ese. De la misma manera, los suecos adornan sus hogares con ramas de abedul y sauce y disfrutan de una abundante cena con platos típicos de la región. O sea, para ellos el tema no es un rollo religioso, sino es otra festividad, otra celebración. ¿Pero es en que esa tiene otras semana? características. Es en la misma semana. Ok. Diablos en El Salvador. Eso sí es por aquí. Eso ya se viene para Centroamérica. Sí. ¿Listo? Una de las tradiciones más populares del país centroamericano es que algunos hombres se disfrazan de diablos y recorren las calles golpeando a los espectadores, Opa. como una representación de la lucha de Jesús contra la Se esté tentación. marchando y le en su palazo un diablo de esos. Qué totazo tan bravo. Bueno, en El Y Salvador. finalmente, los árboles con huevos de colores en Alemania. ¿Ya? Árboles con huevos de... Igual, son huevos de Pascua. Sí, correcto. Sí. En Alemania, las festividades de Semana Santa arrancan con el Pronúncialo bien. Grundonnerstag. Bien, perfecto. Pues, me suena bien. Sí. Día en que se... Pero ya y lo lo que dice con viene. una seguridad como... Vamos a hablar alemán. Día en el que se consumen alimentos verdes, seguido de la decoración de los famosos Osterstrack. Ese sí lo dijo mal. Sí, o árboles de Pascua adornados con huevos de colores que anuncian la llegada de la primavera.
Ya, vuelve y juega. Aquí no es un tema religioso, sino más Aquí para... coincide hay con un cambio de estación. Aquí coincide con una estación. Ya, esas son algunas de las costumbres o formas de celebrar en otros países que son rarísimas y son distintas a las de acá. Esa es otra Qué óptica bonito. y otra forma de ver la Semana Santa. La Semana Santa. La Semana Santa. Santa. Tengo otras, no A tan ver, raras guacha, como esas. oye. Por ejemplo, en España. Ajá. En España, la Semana Santa es una experiencia, pues es la locura. Una Sí. experiencia vibrante. Con cofradías que desfilan por las calles con pasos espectaculares. Son como esas desfiles de comparsas que hacen en Pasto Sí. o en Barranquilla con esas cosas gigantes. Con las carrozas. Con las carrozas. Ujú. Es una locura. En Sevilla, por ejemplo, se hace famosa por esas procesiones que atraen, ya es un destino turístico, a miles y miles de espectadores. De acuerdo. Cada hermandad tiene su ruta con pasos que representan distintas escenas de la pasión de Cristo. Es que a veces lo toman... Correcto, aquí sí ya estamos hablando de algo que sí es conmemoración religiosa. Claro, ahí sí es el catolicismo en pleno. Con Sí, toda. es un furor. Y nos vamos un poquito más allá, para Grecia, pero esto es una semana después. Allá las procesiones son igual de importantes y tienen el sábado de resurrección donde se celebra con fuegos artificiales y velas. Y tuve la oportunidad de estar en una Semana Santa en Grecia. ¿Y cómo le fue? Muy bonito. Todo el mundo prende velas. Hay un día, creo que el Viernes Santo es 8 días después de nosotros. Sí. Y prenden velas en toda la ciudad y cerca a las iglesias prenden velas. Allí predomina la religión católica ortodoxa. Ujú. Entonces son unas costumbres un poco diferentes, pero con un respeto infinito. Perdón un momento. Sí. Cuando usted dice católica ortodoxa, ¿de dónde se origina eso? Es que imagínese que por allá en el año 1129 hubo una diferencia de los seguidores de la iglesia católica. ¿Usted sabe qué? ¿O usted qué sabe de iglesias católicas? ¿Nada? Hay un padre. Sí, padre. Ah, bueno, o sea, las creencias que tienen como No pues, creen Padre, las- Hijo, sí, sí, Espíritu la Santo iglesia, y la demás, iglesia. Ah, no, tan no, allá. nada. No, ya me hace padre. Una tríada. Sí. Sí, sí, sí. Pero entonces la iglesia está regida por el Papa. ¿Sí? La iglesia católica. Católica. Estuvo hasta ahí, hasta 1128, estuvo regida por el Papa. ¿Sabe cómo se llama el Papa de la actualidad? Está muy enfermito y anda en silla de ruedas hoy en día. No, no me acuerdo. El el Papa nombre. Francisco. Francisco que está con un pie en la... Francisco el I, Vaticano. sí, correcto, En que el la- apellido es Bergoglio y es un señor de Argentina, ¿no? Pues como... Está más para allá que para acá. Ya Está sé que enfermito. No, pero ya está recuperándose. El gran patriarca. Pero resulta que muchas de esas costumbres, además, porque antes del año 1000 la iglesia católica tenía que ver en todos los asuntos de todo el mundo, y además que el mundo se circunscribía a lo que era la Europa oriental. Sí. Sí, entonces allí estaba España, Francia, Bélgica, todos esos países que estaban alrededor. Por eso estas costumbres son tan fuertes allí. Sí. Y la iglesia católica tenía que ver con todos los regímenes de Lo gobierno. tocaba todo. Todo lo tocaba, incluso el Vaticano pues está desde hace mucho tiempo allí, donde es la sede de la Iglesia Católica. Pero una vertiente de la Iglesia Católica dijo no, o sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, entonces vamos a hacer una iglesia con casi todos los mismos principios de la Iglesia Católica, pero con unas diferencias bien marcadas, ¿sí? Y esas diferencias, esa es la Iglesia Católica ortodoxa. ¿Sí? Que suena muy agresivo el ortodoxo, Sí, es cierto. pero resulta que en ocasiones es un poco más flexible que incluso la misma iglesia católica. Pero es católica Ortodoxa. ortodoxa. O sea, es la misma católica, pero tiene un apellidito Ah, que dice Lo ortodoxa. digo porque ahorita escuché cristiana ortodoxa. No, O- católica. Es que el cristianismo, ojo con esto. Sí, es que, bueno, lo que pasa es que hoy en día el decir cristiano, entonces ya tiene otra connotación. Sí, hoy en Pero el día, cristianismo sí. es el mismo origen. Sí, porque viene la palabra Cristo. de la cruz, de que Jesús murió en la cruz. Entonces todos los que siguen esa creyente, viene de más atrás. ¿Quieres saber un poquito más? Claro, claro. ¿Usted sabe quién es Abraham? Sí, uno de los hijos de Jehová. ¿no? Abraham fue al que Dios le prometió una tierra prohibida. ¿Sí? Y entonces de Abraham se desprenden las religiones católicas, cristianas, porque las vertientes, hay tres religiones que son abrahamistas, Ujú. que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Entonces pues vamos para allá. Pero entonces la católica
La católica tuvo esta disrupción en el siglo X, más o menos. Y entonces aparece toda una iglesia católica ortodoxa que, por ejemplo, allí los obispos se pueden casar, pueden tener familia. Ellos dijeron, el celibato no tiene sentido. O sea, ser célibes para nosotros no creemos que aporte mucho. Ni da más ni da menos. Ni da más ni da menos. Y además somos hijos de Dios y estamos hechos para procrear. Muchos de los que pueden ser obispos ya vienen con familia. Sí. Entonces es muy normal. Además es un símbolo de la iglesia, la familia. Y entonces ellos tienen su familia. Otra cosa es que ellos no adoran ni imágenes, ni estatuillas, ni ¿cómo se llaman? Sí, las figuras. Figuras. No adoran figuras. O sea, ellos respetan la iglesia, pero no adoran la figura, por ejemplo, de la Virgen María. No adoran la Virgen. Y la Virgen no es una figura relevante en la triada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los otros católicos sí tenemos a la Virgen como una figura muy relevante. ¿Sí? Me metí en el grupo de los católicos del Papa. Sí, solito ahí que... No, ahí voy. Yo por ese lado voy por lo que les conté de mi abuelita y la misa de gallos y esas cosas. Sí, entonces... Pero hasta ahí. Hasta ahí. Sí, es verdad. La sede es en Santa Sofía y hay una historia muy grande de la iglesia ortodoxa. Y es muy bonita porque es una tradición que es como paralela. Nosotros hicimos un capítulo, ¿se acuerda, Mauricio? De cuando hablamos de... Ay, Santo Domingo, pero... No, uno con religión, que no le gustó a nadie. Lo han visto 3 personas en YouTube si quieren visitarlo. Pero ese es el de... No, hicimos uno con las... ay, se me olvida. Eso fue en la segunda temporada. Bueno. Y hablábamos que esta religión puede ser como una secta. ¿Se acuerda que hablábamos de sectas? Se llamaba sectas. Sí. Entonces, porque se formó, se incubó ya hace más de 10 siglos. Pero entonces ya es una religión casi igual de grande que la iglesia normal que viene desde el año 0 de esta era. Y si nosotros vemos, y sin el ánimo, pues digamos que trayendo un poquito lo que decía David ahorita de el término cristiano, sí, es una iglesia muy reciente. Sí. Eso también lo hablábamos esta tarde. Digamos, es esa vertiente de religión o de la religión que es el cristianismo. Hoy en día los cristianos, como se denominan, pues son muy jóvenes. No las personas, sino es muy joven el haberse conformado. Mientras que estas otras dos, que una, pues claramente la católica, que es mucho más antigua, y la católica ortodoxa, pues tiene muchísimos años más atrás de la que incluso el mismo cristianismo tiene. Eso como para poder ponerlo en contexto también, porque sí es importante. Cuando Eddie menciona que ese es el pedacito que nosotros decimos, ahí es donde podemos estar tocando fibras que no deberían tocarse o que debemos tocar con mucho cuidado, es el haberse involucrado con muchos temas y haberse intentado inmiscuir incluso en el manejo del planeta mismo. Es que no estamos hablando aquí de países, sino de cómo funcionaba el mundo. Porque si nos devolvemos en la historia, todo estaba regido a través de lo que mandaba o decía la iglesia. Y la iglesia, ni siquiera la religión, la iglesia, porque son dos cosas distintas. Si a mí me llegan a preguntar en algún momento, ¿usted cree? Yo creo que existe un poder, un ser, una entidad, algo. Pero para mí la iglesia como institución, lo pongo en duda. Sí, como institución hay muchas cosas que se pueden discutir acerca de por eso precisamente estoy haciendo el comentario. Y sé que ahí arranca una serie de comentarios por otros lados, polémicas o críticas, bueno, pues es respetable, ¿no? O sea, yo esa es mi forma de verlo. Y yo no necesito un monumento ni necesito algo físico para creer. O sea, no necesito ir a un templo a creer, para creer, perdón, o a rezar. Yo lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer aquí sentado en cualquier momento, puedo tener una conversación con lo que yo me imagino y lo que yo creo, no necesariamente tiene que ser. Y evidentemente, mucho menos en una semana como la que viene. ¿Ya? O sea, sí, no necesariamente se tiene que marcar. Voy a tratar de hacer una analogía con el Día de la Mujer. Todos decimos, es el Día de la Mujer y lo vamos a celebrar, pero ¿por qué celebrarlo un solo día si es todos? Sí, claro. ¿Sí? Ese día se conmemora. Correcto. Se conmemora una situación y pues que dio origen a muchas cosas, pero de eso hablábamos, no puede convertirse en una celebración, que es la celebración de la vida de la mujer. Sí, se conmemora la situación de lo que sucedió. Y un evento que pasó. Sí, pero se celebra la vida de la mujer y la existencia de la mujer, que siempre se puede celebrar todos los días. Ahora, si eso lo llevamos a la Semana Santa, ¿por qué celebrarlo solamente en esta semana? Porque claro, se conmemoran los eventos y los hechos que pasaron en esa semana, en donde hubo una serie de eventos desafortunados para esa figura
denominada Jesús. Sí, señor. Ya, punto. Esta iglesia es autocéfala. Sí. ¿Sabe qué significa el término autocéfala? No, pero cuénteme. ¿Sabe qué es acéfalo? ¿Qué es bicéfalo? Sí. Con una cabeza, con dos cabezas. Sí. Esta, primero que todo, no tiene una cabeza visible como el Papa, pero si hay alguien está que hablando de la representa, católica ortodoxa. la ortodoxa. Ujú. Entonces tiene una persona que es elegida. Todos los obispos tienen el mismo peso Sí. y todos tienen el mismo, para opinar, todos tienen la posibilidad de hacerlo. Una democracia más activa dentro de la iglesia. Ujú. Y ellos mismos eligen quién puede determinar las decisiones, ¿no? Sin embargo, pues hay alguien que los representa. Sí. Y esa persona, a diferencia de la iglesia católica, va vestida de negro. Entonces van a ver un papa que está vestido de blanco y un, entre comillas, papa que Un está ortodoxo. vestido de negro, que representa a la iglesia ortodoxa. ¿Qué les parece? Entonces, por eso, ya cuando nos vamos a esas latitudes, porque hablamos de los huevos de Pascua, Ujú. entonces ya eso es más tirando hacia el norte, en la parte donde está Suecia, Finlandia, y donde están esos países donde se vio la influencia más, allá hablan de San Nicolás, y ahorita hablábamos un poquito de eso. San Nicolás es Papá Noel. Ese es el Papá Noel, y si ese es el santo que rige los destinos, por ejemplo, de Irlanda. Sí. ¿Sí? Y allí las costumbres tienen que ver con huevos de Pascua. Entonces, cuando se hablan de huevos de Pascua, estamos relacionando con una religión que no es la que predomina, porque la mayoría de las personas, la mayoría no es el porcentaje, no me atrevo a decirlo, pero en un alto porcentaje en este país y casi que en este continente son católicos. Sí, sí, claro. ¿Sí? Por el tema de la colonia. Que nosotros fuimos colonia de España y mire las tradiciones que hay en España, ¿cierto? Entonces eso es como para dar un toquecito ahí. Y hablando del judaísmo, Ujú. que es otra religión de las tres que nacen de Abraham, ¿sí? El judaísmo, la Pascua es una celebración que coincide a veces con la Semana Santa y conmemora el éxodo de los israelitas de Egipto. Que bueno, ese es otro Ese rollo. es otro rollo. Ese es otro rollo porque ¿de dónde es Jesús? Jesús el Nazareno, ¿sí o no? Entonces nació en Nazaret. Nazaret. ¿Y saben de qué es esa ciudad? Pues más o menos. Más tirando para... Más tirando para arriba de África. para el iba a decir. oriente. Para Ayacito. Para Más allá. payasito, oriente asiático, por allá arriba. Y allá es donde está todo eso caliente. ¿Sí? Ujú. Entonces, Es que eso sí es duro de tocar. ese es otro conflicto. Entonces, Y también es originado por la religión. claro. O sea, si nos vamos a los orígenes de ese conflicto, que pues hay que decirlo que de hoy esos en tres día- brazos, es que fíjese esta historia tan bonita que la van a ver mucho en las películas. Pónganle cuidado a las películas que están dando en esta Semana La que Santa, viene. en la que viene y las series que hay y películas que hay en Netflix, y como ya tienen más contexto, porque antes solamente nos mostraron una visión, la que daba la iglesia. Sí, Hoy en día está la visión del ser humano sí. y está la visión pues de los que no creen ni en la iglesia ni en la historia, y entonces arman unas visiones chéveres. Ujú. O sea, hay otras perspectivas. Y hay unas donde dan mucho contexto. Entonces cuentan quién era Abraham. Entonces Abraham y su esposa Sara. Y cómo nacen los hijos de Abraham. Los Entonces, 14 hijos. Los de los 14 hijos. Pues no muestran puntualmente cómo nacen, pero pues suponemos que hay. Porque no Sí. creo que sea tan interesante. Pero Dios escoge a Abraham y le dice: lleva a tus hijos a la tierra prometida. Ujú. Y entonces de ahí están los tres brazos de las tres religiones, porque está el judaísmo y el catolicismo. Y entonces ahí se surge otros dos términos, que son los sunitas y los chiitas. Y por allí empiezan las peleas. Y las peleas que pasan en Medio Oriente, casi que su raíz es la religión. Sí, 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 por eso. Y este problema que no han logrado dirimir, ¿quiénes son los hijos directos de? ¿Quiénes son los que Abraham? Porque en la Biblia se escriben muchas cosas, que no es el único libro sagrado. También está la Torá y está el Corán. Sí. Y entonces para los musulmanes está Alá y el profeta fue... Y se le fue hasta la voz. Y se me fue la voz. Se fue la voz, yo ahí dije el nombre del profeta. Para que lo vuelvan a oír. Y también está, pues entonces en el cristianismo el profeta es Jesucristo, Ujú. o en el catolicismo, pues, porque si ya hablo de cristianismo. Catolicismo. El catolicismo es Jesucristo y pues está Dios. Entonces esa es la discusión eterna que tienen ellos, y la celebración de Semana Santa para ellos sí es un complique en estos días.
O sea, para esa región del Medio Oriente, celebrar la Semana Santa sí se convierte en algo bien pesado. Claro, porque además están metidos en otro metidos rollo, en un conflicto rollazo, muy bravo. Están luchando por una porción de tierra que en algún momento alguien decidió, sí, aquí pueden estar trazando, como usted decía hoy, una línea con una regla en un mapa. O sea, así de sencillo. Y claro, nosotros lo estamos tratando de reducir a su mínima expresión para poderlo decir acá. Pero realmente el conflicto, con tantos años que lleva, ni siquiera debería existir. Y quien debería poder intervenir para dirimir esa situación, pues es quien la originó, que es la iglesia. Pero no lo hace. Ahí sí no se involucra ni se mete. Correcto. Pero bueno, más allá de eso, porque nos estamos metiendo en terrenos escabrosos y ladrilludos. No, pero chévere. Entonces, ya sabe quién es Abraham. Ya sabe dónde nacen las religiones, ¿cierto? Entonces hay 3 religiones, pues las religiones base. Sí. Porque de allí se sientan las bases de las religiones. Lo que pasa es que tomaron mucho vuelo las religiones, entonces tanto vuelo que empezaron a influir en decisiones políticas, ¿sí? Incluso en el siglo XIV, en el siglo XV y XVI, pues muchos de los impuestos iban a la iglesia. Y yo le decía a usted dónde tiene embajadas la Iglesia Católica. Sí, es que, y además que hace un comentario que por más duro que suene, es cierto. O sea, el país que más embajadas tiene en el mundo, porque las tiene en cada barrio, y lo podemos ver en Colombia, es el Vaticano. ¿El Vaticano? O sea, en todos los barrios, en Bogotá vamos a cualquier barrio y hay una iglesia. Recogen la limosna, o ni siquiera es la ofrenda, la limosna, que claro, dicen se queda en la parroquia, pero pues parte de eso tiene que ir al Vaticano. Tienen que reportar, porque ellos tienen su fisco. Exacto, entonces termina siendo como si fuese un impuesto. Correcto. Sí, digamos que ese tema de los impuestos también es visto de otra manera en el cristiano o en el cristianismo como el diezmo, que es otro rollo. Es la nueva vertiente del cristianismo. Por supuesto. Porque son ya unas vertientes más modernas. Entonces, a partir de la declaración de muchas naciones después de las independencias, también empiezan a dudar de un poco de la influencia que tiene la iglesia en las repúblicas. Y entonces viene la era republicana. Y entonces la iglesia también empieza a ponerse en tela de juicio muchas de las cosas que dice la iglesia. Entonces, el impuesto y el compromiso que tienen los creyentes con su iglesia, pues tiene que ir a algún lado. Sí, es que... Bueno. Y hoy en día, pues la vertiente del cristianismo, pues sí habla como lo dice la Biblia. La Biblia, el Torá, el Corán, son los que rigen los destinos de casi todos los seres humanos, crean en quien crean. Y entonces, ahí es donde ellos dicen el diezmo es sagrado, porque en la Biblia dice el 10% de lo que tú ganas. Es siempre... ¿Usted da el diezmo? No. ¿O usted da una moneda de 100 cuando pasan? Ninguna de las dos. Uy, qué feo. Porque no voy a la iglesia. Yo sí doy la de 100. No, y es que en serio, o sea, a mí el tema, pues bueno, yo sé que vuelve y juega, esto es un tema polémico, pero más allá de eso, el tema de la ofrenda, limosna, o como se quiera denominar, o el impuesto, o el diezmo, no me parece que se deba hacer. No me parece. A mí, es un tema muy personal, ¿no? Y yo veo gente que eso, mete allá... Pero ¿y usted qué saca con dar limosnas y por detrás está haciendo otras cosas? Es que el tema de la doble moral es un asunto muy fuerte. Sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué no trae más música, Mauricio? Bueno, está bien. Vamos a traer algo distinto. Mire, en el año 2023 esta canción fue un hit mundial e incluso viral, sobre todo en esta red social que se llama TikTok. Y al inicio nadie creía que esto tuviera que ver con el tema que estamos hablando hoy, que es el creer. Nadie quería creer que era el creer en algo como un Dios. David. Si no estás, del artista Íñigo Quintero, quien se sumerge en las profundidades de un amor que parece unilateral, marcado por la ausencia y la obsesión. La letra refleja un estado de confusión y desesperación donde el protagonista se siente perdido sin la presencia de Dios. La repetición de la frase "si no estás" enfatiza la dependencia emocional que siente hacia su creador y ese dolor que sentiría si no estuviera. Muchos creían que era para un amor distinto, que esta canción estaba escrita para un amor, una persona. Pero no, finalmente es un amor, pero es amor a Dios. ¿Sí había oído esa canción, señor Luna? No la había escuchado, pero bonita. Es bonita y sí, efectivamente, la mayoría de personas decían...
este man tiene un dolor en el corazón, Íñigo, sí, tiene un dolor en el corazón y resulta que le está cantando por despecho a su expareja. Pues no, es más que sentía ese dolor y esa ausencia. Y lo, ¿Usted sí lo había bueno, oído? es lo bueno de la música, ¿no? Que uno Claro, pues ya las la interpretaciones. interpretación de cada uno, pero sí, yo lo había escuchado que sí se ha hecho viral y pues uno convencido dice que no, pues está despechado. Incluso mire que en las mismas redes, en el mismo TikTok, al hombre le hacen una entrevista y le preguntan, ¿tiene algún problema o por qué nunca salió a decir o lo dijo de manera explícita que era dedicada a Dios, que realmente no es a Dios sino a Cristo, ¿no? Porque el hombre es cristiano. Y él decía, lo que pasa es que es muy controversial. Por eso, digamos que también es cierto las personas cuando dicen, es que yo soy cristiano, pero tratan de esconderlo un poco. No. O sea, si usted cree, crea y No. dígalo abiertamente. Y nadie tiene por qué cuestionar sus creencias ni sus opiniones. Ajá, de acuerdo, porque son suyas. Ya, y este hombre lo que decía en esa entrevista era, sí, yo creo que para el público al que yo me dirijo, yo traté de hacer una canción un poquito polite, cierto, que pasara como inadvertida para todo el mundo y se interpretara, como lo estaba diciendo David, más para un amor, una persona, una mujer, antes que a un ser supremo como para él lo era o lo es Cristo. De acuerdo. Hay reacciones en el chat. En el chat. En el chat, pues ese sí no lo conozco, pero yo sí ¿Y en el conozco chat? el chat. En el chat sí hay una y le estaban haciendo a usted la observación. Ay, sí, La señora ¿cómo se Nubia llama? Salazar de Torres decía que ese profeta era Mahoma. Mahoma. Es que yo estaba, doña Estaba Nubia. ensimismado. No, y estaba pensando en el dicho, yo, ¿quién es el que va a la montaña? Y si la montaña no va... ¿No viene a ti? Ay, ¿quién Sí, era? Mahoma, sí, ¿cómo era? También se me olvidó. Sí. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Va algo así. a Mahoma. Y el libro de No, esa pues, religión. digámosle a doña Nubia que escriba también el dicho, porque... Sí, doña Nubia, por favor. El libro que guía esa religión es el Corán. Ujú. Y esa religión particularmente tiene que orar mirando hacia la mezquita. Y las iglesias de ellos son mezquitas. Sí, Hasta ahí estamos claros. estamos claros. Gracias, doña Nubia. Y la Torá es el libro de la otra religión. Perfecto. Pues no, muy bien. Estamos claros. No, mire que los comentarios enriquecen. A mí me saluda Alejandra Luna, me dice que me está escuchando. Entonces, estas son las costumbres que tenemos para la Semana Santa. Muchos no entendemos qué pasa esta semana. Entonces, para personas tan pequeñitas como Alejandra, es una celebración, es un momento de reposo. Yo creo que los seres humanos necesitan esas pausas, esas franjas. Ya usted hablaba de la semana de receso, que es una Sí. semana que se hizo a propósito en octubre, para que también hubiesen pausas durante todo este agite que lleva y esta velocidad que lleva el mundo, ¿no? Entonces ya estaba la Semana Santa que nació con un carácter meramente religioso y exclusivamente católico cristiano, pero ya hoy en día se ha transformado, ¿no? Ya hoy se trabaja hasta el miércoles, ¿no? Sí, correcto. Antes era toda la semana. Yo digo antes, o sea, antes hace unos no más de 20 años. ¿Usted qué Sí, opina? pues, no, yo no sé si tantos, pero sí era toda la semana, o sea, se entregaba toda la semana realmente Señor. a la iglesia A la y iglesia. a la creencia, pero pues llega un momento en donde también el tema de la productividad pesa más que el tema religioso, entonces nada, toca trabajar esos días también porque son días hábiles. Son días hábiles. Sin embargo, acá, por ejemplo, en la universidad, sí el, no sé, 90% no va a estar. Hasta los cristianos descansan. Pues digo. O sea, Eh, dice usted que los cristianos deberían estar trabajando en esa semana. no, yo digo que todo el mundo. ¿Deberíamos estar trabajando? No, todos descansamos. Bueno, se arrepintió, ¿no? No, Ya al todos final. descansamos. ¿Qué opina? ¿De qué específicamente? De ¿De la- que descansemos? de lo que quiera, ¿De que no, pues, descansemos no, todos? ¿Que nos cansemos? No, que sea vista como una semana de descanso, que siga existiendo, que además de que ya las costumbres no se ciñen a una religión, sino que es ya una sociedad, porque es lo que de fondo estamos tratando de insinuar, quedaron las costumbres. Sí, y además de eso, bueno, si quiere dele David, ¿Qué yo ahorita opina? doy ¿Qué una opina opinión al de- respecto. ¿La doy yo? O sea, a mí me parece, para poder volver al tema del capítulo en donde preguntamos si es santa o no la semana, las distintas perspectivas o la forma de ver esa multiculturalidad de la cual hablábamos en esa introducción del capítulo,
es lo clave, es lo importante, y todas son respetables. O sea, como usted mencionaba las opiniones, en ese caso también, si usted cree, crea, si no cree, no crea, igual es respetable. Como vivan esta semana, como vivan su creencia y su religión, cualquier persona en cualquier parte del mundo es absolutamente respetable. Nosotros, ¿qué es lo que queremos intentar hacer con este programa, así como lo hicimos en el capítulo de política? ¿Y por qué hago énfasis en ese capítulo? Porque también estábamos solo los dos, no teníamos una persona, pues, o sea, los dos con David, pues, de acuerdo, pero digamos que no teníamos un invitado. Lo que queremos decir es que la interacción que tenemos los tres acá y cuando tratamos de conversar de un tema, estamos dando nuestra opinión, pero siempre mostrando una óptica un poquito más generalizada de una sola. O sea, aquí no estoy de acuerdo yo con Eddie en absolutamente todo, ni él conmigo, incluso ni siquiera con David. Y lo que vamos es tratando... Sí, con él sí es muy difícil, sobre todo para mí. Pero es un asunto en donde todo es respetable y todo es válido. A mí eso sí me parece importante. Ahora sí, ¿qué opinan de esas semanas de descanso, de esas semanas santas? No, pues yo creo que son, o sea, correctas, no solo por el hecho de, o sea, celebrar las creencias de las personas, sino también como para la persona que no es creyente, digámoslo así, igualmente aplica. Yo creo que esto va de la mano como con el episodio pasado de trastornos, no allá, sino que ese descanso, esa paz mental, como esa tranquilidad, relajarse un poco, y más a día de hoy que tenemos incluso muchas más cosas como que nos saturan la cabeza. Entonces yo creo que es correcto que por una parte se festejen o se homenajeen esas creencias, pero pues de igual modo para las demás personas pues que se tomen su tiempito de descanso. Va a estar bien, por mi parte. Bueno, no, pues está bien. Yo tomé la historia de Abraham de un portal católico. Ajá. Así que... O sea, ¿nos va a contar una historia? No me van a juzgar. ¿Sí? Me dijo un paréntesis, o no, lo aclaró. Fue un... No, yo no creo, porque la tiene ahí abierta. O sea, está, sí, tiene la intención. Lo estoy viendo con la... 22 páginas. Sí, bueno, hágale, tranquilo, no se preocupe. No, es que de ahí nacen las religiones. De la concepción de Abraham. Procure que mientras esté leyendo vaya haciendo de una vez un resumen, ¿listo? 22 páginas. No, mire, Abraham es uno de los héroes de la fe mencionados en la Biblia, considerados por muchos el padre de la fe cristiana. Esto es porque Abraham obedeció a Dios sin dudar. Entonces en las películas van a ver que una luz sale así y le dice a Abraham, dame a tu hijo, y además le da al hijo. Y cuando le da, no, pues dame un cordero, y le da el cordero. Bueno, el hombre obedecía sin cuestionar nada. Dejó atrás su tierra y su parentela. Y se fue hacia un lugar desconocido. Lo más particular que vi en este resumen, que ya hice 22 hojas, es que el hombre arranca a los 75 años a buscar la tierra prometida. O sea, si yo ya estoy cansado hoy viernes, imagínese, a los 75 años Dios le dice, bueno, papi, a buscar la tierra. Pues le dijo así porque era padre ya de varios hijos. Usted lo está llevando a un término muy, muy tierno. Sí, pero papi, o sea, no es por otro, sí, claro. Un término contemporáneo. Pero, o sea, lo que dice es que se fue a la tierra prometida. A buscarla. Por eso, a buscarla, pero ya se esfumó, no, él arrancó y le dijo a un combo, caminen. Pero un combo gigante, es que era una población, o sea, sí, era una comunidad gigante que lo va siguiendo a él. Porque él simplemente dijo, vamos, porque es en lo que creo y listo, y es lo que me indica en este momento por su fe, yo no puedo decir ciega, pero sí su fe absoluta. Es que las películas que vamos a ver, yo lo digo por las películas, Mauricio, es la que más me preocupa. las películas de esta semana. No, porque todos esperamos ver la pasión y la muerte y la resurrección, que es una parte clave en la religión. Pero es que antes de la religión, antes de que naciera el profeta que se escucha más por estos lados, ¿cómo se llama el otro profeta? Mahoma. Yo es que tengo a Mohamed Ali, porque es que este año se conmemoran. Este señor está muy disperso. No, es todo. Que Mahoma y Mohamed. No, siga y retome. No, entonces antes de que apareciera el profeta del que más suena por estos lados, pues ¿quién hablaba? ¿Quién daba la palabra de Dios? Entonces Dios se le apareció primero a este señor. O sea, después el Hijo lo materializó en Jesús. Sí. O sea, el Hijo de Dios es Jesús. Pero como la luz que estoy viendo allá, al que se le apareció la luz, fue Abraham. Sí, y es particular la historia porque fue a esa edad. No, y está bien. O sea, digamos que esto nuevamente se convierte en la dinámica que siempre tenemos en el programa, pero no es con el respeto. Y David nos dice, dejen de hablar tanto del respeto. No, es importante mencionarlo, pero en esta ocasión,
algo que es clave, nuevamente, como el de política, es que es bueno conocer el origen de las cosas. O sea, en este caso, conocer ese origen de la historia es clave. Porque no solamente lo podemos reducir a ese momento, a sus 33 años, de todo el padecimiento y la muerte de Jesús, que es como lo que siempre nos han contado. Que es lo que uno espera, porque las películas eran solo eso. Pero es lo que siempre nos han contado. Pero ¿en qué momento nos han devuelto la historia y el rollo y nos han llevado hasta el origen? Nunca. Bueno, en contadas ocasiones. Bueno, no sé si sea primicia, no, pero, pero casi nunca lo hacen. Casi nadie nunca lo hace. Y es clave conocer de dónde viene todo esto. O sea, por qué se separan en tres vertientes, por qué se separan en tres religiones grandes, de dónde nace toda esa fe y esa creencia absoluta por una luz. Es una forma también de decirlo, ¿no? O sea, la representación pudo haber llegado a ser otra, pero es una luz. Acá hay un sacrificio que narra la historia. Ajá. Entonces voy a... No lo voy a leer. Hágale, ya, ¿sí? Ya lo anunció, ya bueno, no tiene nada que hacer. Entonces iban para la tierra prohibida que... Prometida. ¿Prohibida? No, vamos a la tierra prometida que es Canaán. Ajá. Entonces van para Canaán y Abraham y su familia enfrentan muchas dificultades y retos. Se mantuvieron firmes. Pero en un momento de esa travesía, la esposa, ¿se acuerda el nombre de la esposa? Sara se desespera. Y se desesperó tanto que dijo, no, voy a entregarle una sierva a Abraham. Y entonces el sacrificio fue que le entregó a Agar. 75 años tenía Abraham. Y allí nace Ismael. Uh-huh. ¿Sí? Entonces él tenía un hijo con Sara. Sí. Y pues en sacrificio Sara, desesperada, le dice, no, pues haz algo con Agar. Y de Agar nace Ismael. Ajá. Y entonces ya hay una vertiente de la religión, que es el hijo de Sara. Y después aparece otra, que es el hijo de Agar, que es Ismael. ¿Sí? Entonces allí empiezan las divisiones. Porque como los dos, al ser hijos de Abraham, hay hijos directos de Abraham, entonces los dos fundan más adelante la iglesia. Son las bases de las iglesias. ¿Sí? Sí. Hijos de Abraham directos, pero de mamás distintas. Correcto. Sí, si una fue un sacrificio que tuvo que hacer Sara. Dice acá. Sin embargo, mire esto tan bonito. A los 90 años, Sara quedó embarazada. El hijo de Abraham y Sara se llamó Isaac, el que le comenta. Ajá. Que ese era el hijo de la... A los 90 años quedó embarazada Sara. Y estaban muy felices. Pero luego de algunos años Dios puso a prueba otra vez la fe de Abraham. O sea, Dios tenía a Abraham ahí como para cosas grandes. Entonces le pidió que sacrificaran a Isaac. Y Abraham dijo, sí, lo vamos a sacrificar. Dios le dio un carnero en sacrificio, le dio un carnero a Dios en sacrificio y guardó la vida de Isaac. Años después, Sara murió. Y estuvieron siempre felices hasta el final, porque sabían que Dios seguía. ¿Dónde aquí tomado de una página? Bueno, listo. Bendiciendo las naciones por medio. ¿Qué pasa con esos dos hijos, David? Entonces, allí, donde hoy queda la franja de Gaza, ¿sí? Para que la historia del nacimiento... va a llegar ahí. Voy para allá. Hay un enfrentamiento muy grave, ¿sí? Y está una nación que se llama Palestina, uh-huh, y otra que se llama Israel. Y entonces ellos son descendientes de estos dos hijos que tuvo Abraham, uno a los 75 más o menos por ahí. De Isaac e Ismael. De Isaac y de Ismael. Y entonces aparecen unos conflictos gravísimos porque a los israelitas que estaban en ese pedazo de tierra cuando nació Jesús, uh-huh, pues todas las cosas empiezan a tener sentido. Ellos los despojan de su tierra. Ellos también siguiendo un llamado se van. ¿Ellos quiénes? Los israelitas. Uh-huh. Y allí empiezan a florecer la nación palestina, que ellos son más árabes. Sí. Entonces la religión de ellos es más hacia el panarabismo. Y entonces empieza a florecer una religión y pasa todo el tiempo sin que los israelitas se quedaron sin tierra. Y ellos empiezan a trasegar por el mundo y a trasegar por el mundo y a hacer dinero y a trasegar por el mundo y a hacer dinero y tienen sin tierra. Y entonces esa es la nación más grande sin tierra. Hasta que llega un conflicto por ahí en los años 60, años 70, donde ellos deciden, no, tenemos que volver a donde somos. Uh-huh. Que fue donde nos sacaron. Que fue lo que ahorita Mauricio mencionaba, de allá nos sacaron y allá está todo Palestina. Y
Entonces una decisión arbitraria entre unos estados que empezaron a tomar decisiones, no mencioné el nombre, busquen la historia y dicen, no, pues sí, el final de este conflicto va a ser que ustedes vuelvan a su tierra. Entonces imagine que usted lleva 2000 años viviendo en un pedazo de tierra y entonces de la noche a la mañana alguien decide que no, que ese pedazo de la tierra también es de otros. Usted está en su apartamento. Pero ni siquiera es de otros, ya no es suyo, o sea, no es de los dos. No es de los dos. Este pedacito es para los que antes estaban, lo decidieron así arbitrariamente. Correcto. Y entonces ahí se genera un conflicto, porque los israelitas que no tienen tierra física empiezan a defender su nación, porque esa es su nación. Y los otros que también estuvieron ahí durante 2000 años, ¿cuántas generaciones han pasado? Bueno, durante 1967 años, ¿cuántas generaciones no han pasado? Y vienen y les dicen que no, que es que ese pedazo es de ellos. Y empieza el conflicto más bravo culturalmente y religiosamente hablando. Ese es el punto. Religiosamente hablando, porque su origen viene de ahí, de la religión. Y entonces allá hay una cantidad de conflictos, porque de Palestina hay una fuerza armada que no es oficial, que defiende, entre comillas, los intereses de los palestinos. E Israel, al ser uno de los estados más ricos que hay en el mundo, porque los... Sí, claro, lo son. Son dueños de bancos, son dueños de cosas muy grandes en países muy grandes y casi que manejan el dinero. Ha sido una población bastante golpeada, ¿no? En todo sentido. También. Pues desde ahí, incluso con lo que sufrieron después con el señor Hitler. Sí, entonces esa población son los judíos. Los judíos. Tenaz, ¿no? Muy duro, pero digamos que para poder caer en el capítulo, porque si no, entonces es que estamos hablando de conflictos y de la franja de Gaza. Pero mire que se relaciona. Es el origen. Sí, es el origen. Y entonces mire que de la Semana Santa llegamos a un lugar del mundo donde están peleando por tierra y por religión. Sí. Entonces empieza uno a mirar, y yo hablaba ahorita con David, la historia de la Iglesia Católica. Entonces todo lo que significa la Iglesia Católica, y luces y sombras, ¿no? Porque con usted también hablábamos esta tarde cuándo nacen los pecados capitales, ¿sí? Porque están los pecados originales, sí, y entonces esos están escritos en los libros sagrados, pero luego llegan los pecados capitales, como la gula, sí. La gula, ¿no? ¿No sufre de gula? Yo no sé. Entonces esos pecados capitales aparecen para controlar esos instintos animales irracionales que tiene el ser humano, sí. Y lo hace la iglesia, porque la iglesia también genera un poco de control, dice, un momentico, hagamos algo por la humanidad, porque está pasando, y ahí salen las encíclicas de los papas, y en una de esas encíclicas dicen, un momento, hay que hacer algo. Necesitamos ponerles pecados capitales. Con los pecados capitales, porque vamos a controlar con un poco de miedo. Entonces, sí, que ese es el fondo, ¿no? Hay un trasfondo súper bárbaro en lo que es... Desafortunadamente, o sea, la cultura del miedo no es un término reciente. No. Lo que pasa es que antes no se mencionaba de la forma en como hoy se menciona. Pero, por supuesto, que todo eso es infundado con base en el miedo. Con base en el miedo. O sea, si usted comete un pecado de esos, ¿para dónde se va? Purgatorio. Ay, ¿sabe que no tienen los ortodoxos en que no creen? En el cielo y el infierno. Sí, en el purgatorio, o cielo o infierno. Además tienen solamente una triada, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Y para hacer la señal de la cruz la hacen con 3 dedos. Y estos 2 dedos representan la sumisión que tiene el ser humano ante la triada. ¿Ah, sí? Eso sí no lo sabía. Los católicos pues hacen con los 5 dedos nombre del Padre. Y entonces se hace hacia la izquierda nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los ortodoxos lo hacen hacia la derecha, con 3 dedos. Para quienes que se quieran transformar o convertir a la religión ortodoxa, nombre del Padre y del Hijo. Ajá. ¿Listo? David, para ver que usted que se quiere transformar. Entonces sí, ¿lo tiene claro? Hagamos una cosa, David. Nosotros nos estamos volviendo muy populares y entonces a partir de la fecha vamos a empezar a hacer cuñas. ¿Ah, sí? Sí, señor. Entonces tenemos una cuña muy importante. ¿Y esa cuña es paga o...? No todavía, pero es para la familia de una recuentera de corazón. Sí. Entonces, si quieren enviar cuñas que no tengan ningún sentido ni religioso ni político, entonces aquí podemos colocarlas para que quienes nos escuchen sin ningún costo por ahora. Sí, ya saben, mi Neki también, por si quieren aportar. Oiga, no volvió a pedir. No, deje así, por favor. Deje así. Entonces, escuchen esto. ¿Te sientes listo para tus trabajos finales? ¿O sigues dejando todo para última hora? Atención, estudiantes de la Universidad Central.
Algo está por llegar para ayudarte a alcanzar tus metas. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Primero, repasa con tus profesores y refuerza lo que necesitas para entender tus desafíos académicos con confianza. Luego, pasa y descubre herramientas, estrategias y apoyos que te ayudarán a fortalecer tus habilidades de estudio. Muy pronto tendrás la oportunidad de ser parte de esta gran experiencia. Sigue atento porque Repasa y Pasa está por llegar. Repasa y pasa. Repasa y pasa. Qué buena idea. Eso es del centro de estudiantes. De la unidad de egresados y estudiantes, de la dirección de egresados y estudiantes, que en el propósito de ayudarle a nuestros estudiantes a que fluya su vida en la universidad, fluya no solamente en lo cultural, sino en lo académico, que muchas veces genera muchas dificultades para ellos. Entonces, y decirles, venga, repasen, estudien, les vamos a ayudar. Y entonces hay un programa que se llama Repasa y Pasa. Qué chévere. Chévere, ¿no? Y eso, a ver, usted habla ahorita de la recuentera de corazón, está hablando específicamente de la señora Pilar Angarita. Correcto. Y uno de sus integrantes, sí, cuando digo Felipe. Integrantes es del grupo, correcto, Felipe, uno Sí, de los integrantes sí. del grupo del ¿cómo se llama? ¿De la unidad de estudiantes? De la unidad de estudiantes y egresados. Exacto. Él se contacta con usted y le dice, venga, aprovechemos que Recuentos, que me parece es un motivo de orgullo, que Recuentos sí Por lo eso esa oyen publicidad bastante. se fue derecho. Oyen bastante el programa, entonces nos parece importante que a través del programa también se pueda lanzar esta publicidad. Y claro que sí, o sea, no se va a tratar de convertir el programa en una cantidad de cuñas, pero por sí, ahora, porque si eso empieza a generar algún tipo pero de... sí me parece importante que beneficio. lo hagamos porque pues al final de cuentas nosotros en donde estamos pues en una institución de educación. Correcto. Y se necesita reforzar ese tema y algo que desde estudiantes, desde la unidad de estudiantes y egresados se requiere hacer. O sea, todo lo que hacen en esa unidad me parece súper chévere porque siempre realmente está enfocado en las personas y principalmente en ellos, que son la base de la universidad, ellos los estudiantes. Y pues a través de Felipe llegó el contacto. Un saludo para Felipe, un agradecimiento por pensar y creer en nosotros. Y pues nada, esperemos que esto también tenga réditos no necesariamente económicos, sino más de efectos para los No, y un estudiantes. beneficio para los estudiantes. Ojalá, grandísimo. ojalá, de verdad. Además, tengo otra. Upa. Hoy es viernes de cuña. Ajá. ¿Usted se acuerda cómo es el nombre del director de la Escuela de Salud, Cuidado y Protección Social de la Universidad Social? De la Universidad Central. Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez también escucha Recuentos. ¿Ah, sí? Y entonces dijo, ¿por qué no me ayudan en su podcast a hacer promoción a un evento que vamos a hacer en el Teatro Fundadores? Entonces ayudémoslo. Pero ese sí no tiene cuñita. Ese me toca a mí. ¿Quieres hacer...? Le toca armar la cuña acá en directo. No, esta es una cuña. ¿Usted sabe que se celebra el 15 de mayo? No. Últimamente es el Día Internacional de la Familia. Ah, ya. Sí. ¿Sí sabía? Sí. El Día Internacional de la Familia se está celebrando cada 15 de mayo. Entonces, por iniciativa de la Escuela de Salud, Protección, Cuidado y Trabajo Social, entonces se va a celebrar un evento el 15 de mayo de 8 a 1 de la tarde con talleres, con panelistas. Es un conversatorio al que los invitamos si quieren venir y escuchar un poco de la celebración, porque lo hacemos con la Secretaría Distrital de Educación y vamos a hacer un evento muy bonito para celebrar, para conmemorar el Día de la Familia. En el Fundadores. En el Auditorio Fundadores, Teatro Fundadores, Auditorio Fundadores. Bueno, muy chévere. Calle 22, 591. De hecho está aquí mismo, ¿no? Aquí arriba. Sí, señor. ¿Qué le pareció la sección Muy de chévere. cuñas? Ya tenemos, bueno, esa es la parte publicitaria de Claro. de este programa. Bueno, listo, de una. Pero eso no se puede quedar ahí, ¿no? No, toca. Sigan enviándonos cuñas si quieren que les digamos. No, yo no lo digo algo. por eso. Lo digo es porque necesitamos abrirle el espacio al minuto de fama de este caballero que, bueno, hoy sí tiene el minuto. Pero un minuto. Un minuto. No se puede demorar más. No, de hecho no quería demorarme más porque un minuto creo que debería ser 30 segundos. Pero bueno, gente, bienvenidos, ya saben, este espacio donde les recordamos las redes sociales de Recuentos. Nos pueden seguir a través de YouTube, Recuentos Podcast, ahí en vivo todos los viernes a las 6 p.m. Ya saben que se pueden pasar y saludar en vivo. Y simultáneamente nos escuchan a través de la emisora de la Universidad Central, Sintopía Radio. Ya saben, pueden entrar www.ucentral.edu.co y ahí en el apartado de Sintopía nos pueden escuchar en vivo también
todos los viernes. También en diferido nos pueden escuchar mañana sábado en Spotify. Ahí pueden buscar Recuentos y en el apartado de podcast pueden encontrarnos junto a los demás episodios que pues estarán ahí subidos. Y también en YouTube, Recuentos Podcast, verán todos los programas resubidos. Y por último, pero no menos importante, la red social más movida de Recuentos en Instagram, recuentos.radio. Ahí pueden encontrar las últimas novedades de Recuentos y pues lo que hay detrás de cámaras. Resulta que este hombre dice es que se mueve muchísimo la red de Instagram. No se había movido en 3 semanas y hoy viene y publica algo y empieza a moverse porque además es que es de una suerte. Empieza a mover. No, y es un muy buen contenido, es un muy buen contenido. A mí me iluminó. Bueno. Empieza a moverse la red, entonces es un éxito. Lo es. A ver, permítame, ya termino de redondear la idea. No estoy diciendo que no, o sea, sí me parece súper chévere porque además lo hace de una manera que creo que atrae porque es orgánico. O sea, lo que usted quiere mencionar ahí es efectivamente lo que pasó en uno de los capítulos con uno de los invitados y es chévere. Y ya está poniéndole música, ya está poniéndole los subtítulos, que me parece que es bonito. ¿Qué es mi única sugerencia o recomendación? Y se la digo aquí al aire, es que lo haga constantemente, señor, porque la gente necesita de ese contenido suyo. Generamos expectativas. No, eso no es cierto. Pero bueno, es respetable y me parece muy chévere. Ya vienen observaciones también. La constancia es mejor que la intensidad. Mire que hay religiones nuevas que gracias a la constancia han permanecido. Y acepto el consejo porque no comparto muchas de sus ideologías ni de sus principios, pero sí. ¿De los míos? De las religiones nuevas. De los suyos tampoco. Sí, eso es evidente. Por si acaso. Por si quieres saberlo. Pero no, pero el consejo de David es realmente... No, es cierto. Y a mí me parece chévere. Mire que las redes tienen eso. Digamos que para tocar un poquitico el tema, las redes tienen eso y premian. Y no en busca de un premio porque no lo estamos haciendo con ese objetivo o ese propósito, sino premian la constancia y quien todo el tiempo esté haciendo publicaciones que sean interesantes, que tengan que ver, que sean rápidas, que eso sí es sugerencia de la juventud, o sea, de esta nueva generación, en donde dicen, nosotros nos cansamos con una cosa de 10 minutos, 5 minutos de 10 segundos o de 2 horas, nada, eso se convierte en un escroleo durísimo y termina pasando de manera irrelevante. Sí, señor. Pero con lo que usted hizo hoy me parece chévere. Gracias. Y lo que hemos intentado hacer previo a los capítulos para hacer esos corticos. No, y no lo digo como un elogio, lo digo de verdad como un compañero de trabajo. Gracias, Mauricio. Me parece súper chévere. Entonces, por favor, sígalo haciendo. Gracias, Mauricio. Gracias, en eso es lo que quería terminar, básicamente en que darle flores. Es que no se las como. Gracias, Mauricio. Venga, David, ¿usted sabe cuándo es la Feria del Libro? ¿No? Dentro de 15. En específico empieza dentro de 15, pero fecha exacta. ¿Usted sabe por qué estoy preguntando? Más o menos como el 25 de abril. A partir del 25 de abril. 25 de abril. Mauricio, ¿por qué estoy preguntando esto? Porque la Universidad Central va a estar en la Feria del Libro. Y nosotros con este programa vamos a estar en la Feria del Libro. Sí, no te habías enterado, pero sí, pero y tú eres nosotros también. No te preocupes, David. Peleamos, pero es mejor pelear en la Feria del Libro. Nos arreglamos. Este año el invitado a la feria es España. Y lo que vamos a intentar hacer, que Eddie lo mencionaba, que les traemos como historias distintas, vamos a tratar de hacer cosas distintas. Mandamos porque incluso a unos integrantes de Recuentos al país invitado. A España. Sí, desde allá vamos a tener una corresponsal. Sí, qué chévere. Vamos a ver cómo sale eso. Lo estamos planeando pues porque tenemos un tiempo apenas hoy para poderlo hacer. Un millón de ideas. Pero adicional a eso, debemos también enviarle un saludo a Andrés Felipe Botero. Usted cuando me comenta lo que Andrés me comenta hoy, él dice, y se comunicó fue con usted directamente, pues entre directores. Sí. Y lo que él dice es, venga, ustedes el espacio de Recuentos lo tienen. Entonces, por ese lado no se preocupen en la feria las veces que quieran estar, tranquilos que allá los viernes ustedes van a tener de 6 a 8 el espacio. Y así, al igual que el año pasado, que el invitado fue Brasil, este año siendo España, vamos a transmitir desde la feria. Hoy en día digamos que funciona mucho más fácil para nosotros porque por los equipos que tenemos funciona mucho más sencillo. Es esto mismo simplemente trasladado a la feria. Pero adicional a eso, Felipe dice, oiga, ¿y por qué no miramos otras cosas, otras locaciones, otras transmisiones en otros horarios? Que me parecería súper chévere porque es que ustedes, el programa Recuentos o lo que ustedes hacen aguanta para muchas cosas y para muchos ambientes y podrían hacerlo desde allá.
nuevamente, al igual que Felipe periodista, como él aparece en redes, que es Felipe Unidad de Estudiantes. Sí. Es un comentario muy bonito porque está de cierta forma validando y nos está entregando una confianza importante por esto que nosotros hacemos, primero de manera interesada, pero con mucha pasión, pero además con mucha responsabilidad y seriedad. O sea, no nos ponemos a decir cualquier tontera o cualquier bobada, sino tratamos de argumentarlo, tratamos de consultar, para David, nuevamente desde el respeto, pero siempre es con el ánimo de que pasen las personas que nos oyen y quienes quieren ingresar a este mundo de recuentos, pues un rato agradable con nosotros. Y lo podemos lograr desde allá, pues de una. O sea que, Felipe, aceptadísima la invitación. Felipe Botero. O Andrés Botero, como quieran. Aceptada la invitación y muchas gracias por tenernos en cuenta. Se nos ocurrieron ideas que queremos que se materialicen. Es decir, nuestro próximo capítulo va a ser en la feria. Correcto, sí señor, hoy es 11, 17, 25, correcto. Nuestro próximo capítulo va a ser desde la Feria del Libro en Bogotá. Entonces tengo una propuesta para ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo. Nosotros nos ubicamos en el pabellón de las universidades. Estamos en el segundo piso, creo que es en el pabellón 6 de Corferias. Pues ustedes entran a Corferias y es muy fácil encontrar el pabellón de las universidades, el segundo piso del pabellón 6. Conocen la Feria del Libro, el invitado de este año es espectacular, ojalá nos sorprendan. Porque pues literatura, vaya, sí, venga, vamos, que los españoles y vamos a hablar así ese capítulo y olé. Entonces, espectacular ir a la Feria del Libro y por qué no pasarse por el pabellón de las universidades y visitar recuentos y nos saludan. Vamos a estar en vivo y en directo de 6 a 8 el viernes 25 y seguramente el 2 de mayo. Eso sería el 2 de mayo. El 2 de mayo también vamos a estar en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro. Firmando autógrafos. Vamos a dar fotos, claro. Vamos a estar allí par de señores, desde temprano para que se acerquen, reclamen las camisetas. Vamos a estar 5.000 la foto. Como una emisora universitaria, que es lo que queremos hacer presencia como la Universidad Central. De acuerdo, y yo creo que este año de pronto nosotros vamos a soltarnos un poco más de lo que hicimos el año pasado, porque pues era la primera vez que estábamos en un escenario de esos y a usted le fluyó más que a mí, ¿no? Que se fue con un micrófono y con el celular y remoto a tratar de hacer entrevistas a las personas que iban pasando por ahí. Este año vamos a intentar hacerlo, pero de manera mucho más agresiva en el sentido que nos vamos a lanzar al que vaya pasando, le vamos preguntando cosas. No vamos a hacer un tema de emisora radial juvenil porque no lo somos, pero vamos a intentar que el espacio también sea agradable para todo el mundo y el que pueda asistir y pasar por ahí. Algo distinto. Invitados a la Feria del Libro. Sí, súper invitados a recuentos en la Feria del Libro. Recuentos en la Feria del Libro. Bueno, muy chévere. Mauricio. Señor. Hay secciones que nos faltan por descubrir. Hay una sección que algo nos tendrá que contar, pero bueno. No, vamos a decirlo después. David. Datos, recomendaciones, todo lo que quieres saber ahora en el Rincón del Búho. ¿Y el ulular? No lo hizo porque... Bueno, aclare, señor. Las aclaraciones eran que antes decía que era provisional. Sí. Ahora digo que hay que hacer correcciones. Pero de último momento que se harán. Pero ya mejoró. ¿Y el ulular del búho? Ya se escucha por eso. Esas son de las correcciones listo. que se harán. Pero ¿Qué se trajo? Ya saben, el Rincón del Búho, la sección en la cual hablamos de datos curiosos y a veces recomendaciones. Esta vez tuve un poco de problemas porque dije, ¿de qué hablo, no? De la temática. Dije, los orígenes de pronto y después Toma los orígenes. Y no, pues datos curiosos o qué se hacen esas... No, también tomado. Los planes. Entonces dije, ¿qué puedo mencionar? Pues de pronto acontecimientos, ¿no? Acontecimientos, algo que haya ocurrido en esa semana. Pero ya que colocaron las comillas de Santa, pues quise mencionar 2 acontecimientos, 2 asesinatos que ocurrieron en Semana Santa. Le va a competir a Fox News. Así que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el Bogotazo fue un viernes 9 de abril. Ese era Viernes Santo. Sí, señor. 1948. Así que este evento coincidió exactamente con la Semana Santa. Y muchas personas están en la ciudad por las celebraciones religiosas. Y al otro lado del continente... Vaya dato. En otras fechas, al otro lado del continente, en el mundo, también ocurrió el asesinato de Martin Luther King Jr. un 4 de abril de 1968. Un jueves santo. Ese 68 estuvo marcado por todas las desgracias porque ese fue el año de la guerra de Vietnam.
O sea, Ajá. cosas locas que pasaron allí. Entonces son 2 daticos de Martin Luther King asesinado en Memphis, En Tennessee, el 68 Estados pasaron Unidos. muchas cosas horribles. Bueno, buen rincón del búho. Y santo, ¿no? Asesinatos Qué para... buen... para Oiga, no finalizar. sabía, una Semana Santa y muere Jorge Eliezer Gaitán. 9 de abril de 1948, hoy es 11 de abril de 2025, así que hace 2 días se conmemoró el Bogotazo, Ujú. una fecha súper clave en el desarrollo, en el curso de la historia de los bogotanos. Sí. O sea, fue buen dato, me pone muy feliz. Este señor Porque, por es ejemplo, apasionado de la historia. hoy Buena racha. hice una visita guiada en el Teatro Faenza y pregunté, ¿quién sabe qué pasó el 9 de abril? Ayer, Yo antes de ayer. Ya no hay historia en Es los difícil, colegios. es difícil. Pero mire que yo le decía a usted que esta última parte la estamos tomando así porque ya estamos cerrando. O sea, cerramos el tema de Semana Santa y de poder dar nuestras opiniones Sí. acerca de el rollo de cuáles son las costumbres, qué se trata de hacer en esa semana o qué no se hace definitivamente y algo de las religiones que fue lo que tocamos. Y aquí lo que estamos intentando hacer es, aparte de esto que nos parece muy chévere, que sigue evolucionando Recuentos. No nos Una quedamos sección quietos sota. porque además tenemos aquí un tipo súper exigente e intenso Sí. en el buen sentido de las dos palabras. Pues es darles un poquito más de contexto de qué va a seguir siendo con este programa. Por un lado, la Feria del Libro, que de paso se ha dicho para Felipe Rodríguez, que dice a través de los comentarios en YouTube, súper conectado. Entonces, Felipe, Escuchó las un promos. saludo. Claro, nos Upa. iba a quedar con eso. Qué bien. Entonces, un saludo para usted y muchas gracias nuevamente por contar con nosotros para esto. Pero adicional a lo que hablábamos esta tarde, Sí. de la Feria del Libro, yo le decía, mire, usted tiene una particularidad y es que cuando cuenta y habla acerca de la historia y de lo que lee, se convierte en algo interesante. Sí. Sobre todo por la modestia. Apabulla. Por la modestia en que responde y lo recibe, pero además por la forma en que lo hace. Porque lo convierte en algo interesante, ¿sí? No se convierte en una historia aburridora, sino en una historia contada de una manera distinta a la manera de recuentos, en una charla, en una conversación que es mucho mejor que si se estuviese impartiendo una clase. Se lo aburrido. Nuevamente, y lo he dicho en varias Ladrillazo. ocasiones, estamos desde una institución de educación y esto no es un comentario que sea tan bien recibido en una institución de educación cuando decimos se imparte en una clase de manera que termina Maestra. siendo aburrida. No es que sea, el tema no es la clase, el No. tema es el docente, cómo hace su clase y cómo la hace interesante. Lo que le digo, esa característica que usted genera va a hacer que de pronto uno de esos 2 o 3 capítulos que hagamos allá en la feria también se convierta Sí. en algo interesante porque debemos ser consecuentes. Si vamos a estar en la feria del libro, pues en una de esas ocasiones tendremos que hablar de libros. Pero no solamente hablar de libros, lean este. No, sino si hay algo de la literatura interesante y que usted lo tenga ahí, Estoy que es algo que le relamiendo. gusta tanto, pues que llame la atención y capture gente que a través de recuentos pueda ir y visitar Corferías y a nuestro invitado de este año, nuestra madre patria. La madre patria. Y ese va a ser otro capítulo, porque uno va a ser en torno a España Sí. y otro va a ser en torno a la literatura, como usted lo Sí. sugirió. Porque, sí, usted lo decía, no por el elogio. Es que No, pero sí es cierto. porque no me sonrojó. No, simplemente porque... Uy, tenemos acá un fantasmita, acaba de abrirse una puerta de la nada, pero bueno. Uy, Virgen Santísima. Aquí como hablando de las religiones por si acaso. Como por si hay purgatorio. Entonces, los ortodoxos no creen en el purgatorio, no existe. No ¿Y usted es existe- ortodoxo? No existe. Siga, continúe, por Traté de favor. convertirme a la ortodoxia. Ajá, termine. Bueno, entonces, ¿cómo procesar un libro tan grueso, tan gordo, tan ladrilludo? ¿Cómo entenderlo y cómo ver? Chévere eso que está escrito ahí, porque muchas de las historias que contienen los libros pues no se leen porque es difícil. Sí. Sí, yo en un momento en la feria hablaba de uno de mis autores favoritos, José Saramago. Ujú. Yo cuento a José Saramago y la gente dice, uy, qué nota. Cuando lo cuenta. Cuando lo cuento. Ajá. Yo cuento el Evangelio según Jesucristo para esta Semana Santa, recomendadísimo. El Evangelio según Jesucristo, si no tienen nada que leer, para que se rían, se los recomiendo. Un señor que, José Saramago, ateo a más no dar, y entonces escribe un Evangelio porque critica desde su perspectiva, desde la de él. Así que Sí. si no quieren ver verla o leerla, no, déjenlo quieto. Pero quienes quieran, les recomiendo ese libro. Y entonces yo me puedo contar un poquito del Evangelio según Jesucristo y suena divertido. Dicen, uy, qué librazo, vaya y léalo. No es porque yo
No, pero traté dos veces de entenderlo. Pero fue su interpretación. Correcto. Y el tipo escribe sin viñetas, sin los bullets, sin las intervenciones. Un diálogo se hace imposible de entender al principio porque escribe de corrido. Pero cuando uno le coge el cariño y entiende lo que está tratando, hasta se ríe. Yo parezco un tonto ahí leyendo un libro de pero mire que eso es interesante porque, claro, digamos que la metodología de escritura y la de lectura, como usted lo está mencionando, puede rayar con algunos autores en la diferencia, ¿no? O sea, que lo hacen de manera distinta. Y es su estilo, es su sello. Y eso es lo que usted ha podido lograr comprender e interpretar a su manera para poderlo transmitir, por ejemplo, de Saramago, que me parece que es valioso. Por eso es que le digo que usted tiene esa particularidad. Por ahí va a ir el capítulo. Para poder contar las historias de manera que suenen atractivas o interesantes para las personas. Es que también es cierto que en ocasiones les da absoluta jartera coger un libro, cosa que es tenaz. O sea, debería de verdad existir el hábito de la lectura en todo el mundo. Uy, sí. Es importante, porque eso muchas veces, incluso usted lo decía, yo conozco también el mundo a través de los libros. Muchas veces Correcto. No he tenido que viajar, pero sí viajo a través de unas páginas escritas por cualquier autor que me muestra el mundo de otra manera. Entonces creo que también es importante verlo desde esa otra mirada, de quien de pronto no le gusta tanto, puede que se sienta atraído y empiece a interpretar a diversos autores de manera distinta. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias. Entonces los vamos a esperar. 2 capítulos se vienen desde la Feria del Libro. La otra semana, ¿qué vamos a hacer, Mauricio? Ustedes descansar y los oyentes descansar. ¿Y recuentos? No, vamos a quedarnos quietos, no vamos a hacer nada para la próxima semana, y no porque no querramos, sino porque de verdad, o sea, un Viernes Santo, más allá de que sea santo o no, pero que es un día festivo, pues muy poca gente probablemente va a estar viendo. Entonces lo que estamos pendientes es mirar a ver si de pronto les lanzamos una publicidad de algún capítulo anterior, o simplemente les lanzamos un flyer en donde les digamos nos veremos pronto o nos oiremos pronto o alguna cosa de eso. ¿Sabe quién cumple años el Viernes Santo de este año? No. Alejandra Luna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le cae preciso en Viernes Santo? Viernes Santo. Entonces, bueno, algún saludo le enviaremos ese día. Eso, ahí está. Sí, entonces, porque no puede ser así nomás. No puede pasar inadvertida. No, pues Alejandra siempre nos ha oído. Sí. Alejita, un saludo para ti. Así como Luna Mariana también. Y entre otras cosas, ¿quién nos saluda? ¿Quién nos saluda? No nos saludo, pero sé que nos escucha Natalia Rivera, está Carmenza Rivera, Natalia, Mónica Luna, Luna Mariana, nos escucha Alexander Moncaleano. ¿Está oyéndonos? Sí, el invitado de hace 8 días nos sigue. ¿Quién lo saluda por allí? Buenas noches. Como respuesta a cuál es la verdadera iglesia de Cristo según la IA, bueno. Es el cuerpo unido de las personas que obedece a Dios y a sus enseñanzas. Aquí cabemos casi todos los seres humanos que poblamos el universo, pero que debemos ir respetados en las creencias del que no piensa igual. ¿Quién cree que dijo eso? ¿Doña Nubia? No. ¿Don Pompilio? Sí, señor. Don Pompilio siempre está ahí. Don Pompilio, un saludo para usted. Muchísimas gracias por ese comentario. Yo debo decir que, adicional al comentario de Don Pompilio, a los saludos, la señorita Lilia Cobos, como dice David, también saludó en algún momento del inicio del capítulo a través de YouTube. Las 2 manitos arriba. A mí también me envió a través de WhatsApp una manito que la estaban inflando haciendo así, de pulgar arriba. Entonces nada, un saludo para ella, para el señor Jorge Prada también, un abrazo y un saludo. Y esta mañana yo le decía, tenemos oyentes que en ocasiones no dicen absolutamente nada, pero aparecen de vez en cuando. Aparecen de vez en cuando. Y una de ellas es una señorita que se llama Lorna Sánchez. Ella trabajó en el proyecto del edificio principal de la universidad en sus inicios. Hizo parte del equipo de la empresa que estaba realizando la gerencia del proyecto. Pero lo escucha solo usted, porque dijo cosas de usted. De mí no dijo nada, Lorna. Dijo que los dos hacíamos un buen programa y que era muy interesante. Ojo con eso. Y que de tal cual ves, o bueno, digamos que de tanto en tanto, para interpretar o para parafrasearlo un poco, nos oía porque en ocasiones tenía otros compromisos, pero que hoy particularmente nos iba a oír. Entonces, Lorna, un saludo para ti, muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por oírnos. No necesariamente tienes que oírnos siempre, pero puedes hacerlo después de, no necesariamente todos los viernes, sino después de. Entonces, pues nada, para personas que eventualmente nos oyen así como ella, un saludo. Carolina Cruz. Dice, te estoy mirando y para mí no hay saludos. Claro que sí, lo que pasa es que es de esos oyentes que dicen que no nos escuchan.
Es que ese es el problema. Cierto, porque de eso no volvimos a saludar. Por ahí estaba Jamie también, que nos escuchaba y no nos escucha. Yo no Ella sé si siempre nos fue sigue detractora. escuchando, pero Y por ahí siempre lanzaba escucha. comentarios, pero ella de vez en cuando puede que Entonces no por aquí Carolina Un Cruz. saludo para Un Carolina, saludo, por supuesto, pero también. siempre, y va a estar ahí en la Feria del Libro. Me imagino que nos visitarán allá en el stand. Como lo hicieron hace un Como año. lo hicieron hace un año. Entonces allá dice Carolina, me han hecho reír mucho. Mi hermano Andrés Luna, que es de los que nos escucha, tampoco Él siempre saluda. está. Martin Luther King, Vea. que murió en esas épocas, tiene que ver con su charla porque Mohamed Ali fue el representante de las negritudes y gran amigo de Malcolm X, que pudo dar discurso. Pero como Martin era más querido, dio el discurso de Have a Dream. Bueno, Andrés dijo, tengo un sueño, pero el discurso es Have a Dream. Sí. Ay, qué Y pena. Mohamed Ali, su religión era el Islam. El nombre de él era Cassius Clay. Sí, correcto. Qué chévere. Ya que hoy están hablando de las religiones. No, Entonces, un saludo y un agradecimiento por ese dato a mi hermano No Andrés voy a decir Luna. que esos sí son datos, pero ese dato es bueno que se incluya dentro de los del Rincón del Búho, porque sí tiene mucho sentido. Y además que iba muy de la mano con los que David Datazo del de David. había datazo. enviado. Sí, Bueno. Pero usted no le puede enviar flores al señor, No, acuérdese. Mire, y mi mamá dice, ¿y pudo tener bebé a los 90, Sara? Sí. Claro, Y este pero es man que- arrancó a caminar a los 75, así que a ver, mami. Sí, tenía Empecemos toda la a vigorosidad y fortaleza. ese A ver, señor. a ver, técnicamente, no sé, la ciencia hablará, pero supuestamente antes había más expectativa de vida. ¿no? Antes había más longevidad. expectativa o Más menos longevidad, más o menos. Más. longevidad. ¿Antes cuándo antes? Hoy en día ¿Puede es ser más unos larga la 1900 expectativa. años? No, o sea, No, loco, ¿cómo se solo le digo ocurre? ciencia, no ¿Antes soy cuándo? científico. Ah, pues, En la era de Abraham, nacimiento es lo que pues es lo que está diciendo David. ¿Sí? Y evidentemente Solo digo para No, llevar pues la yo contraria. estoy... No, pues para que Puede sea... ser. Está es que tonito, se está arme el tonito. debate... Pues sí, ya terminando, quiero Sara que se arme un a debate. los 90 tuvo al hijo a Isaac. Muy buen dato, ¿no? También han sido datos muy chéveres. Oiga, a ver, Es que World, empezaron los saludos. sí, World Gourmet Bogotá. A ver, un momentico, porque ese World Gourmet Bogotá podría llegar a ser el señor Reinaldo Morales, creo que Ay, es. sí, señor Reinaldo de la Universidad Central. Sí, pero el no sé Centro si Cultural. sea él o alguien más. Bueno, si es Reinaldo, un Manifiéstate. saludo, Reinaldo. Muchísimas Sí, gracias por el Reinaldo, saludo también. Aquí estoy manifiéstate. viendo el saludo. Qué bueno. Otro. Esta mañana me encontré con el señor Fernando Rosada. Fernando, nos Y escucha. me dijo, ¿y cómo van ustedes los podcasteros? Oh, bien, o sea que también de vez en cuando nos oye, o al menos se da cuenta de los flyers que enviamos. Bueno. Me parece muy chévere. Bien. Reaccionó bien. también Andrés Duque esta mañana también al flyer. Ay, Que son personas que probablemente nos oigan, que no les gusta que les digamos que un saludo ni nada de esas cosas, pero ahí están. Y se convierten en oyentes frecuentes, permanentes, ocultos, pero que están ahí siempre. Oscar Savera también, pulgar El arriba Pote. esta mañana. El Pote también saludó. Estuve hablando con él hace una semana. Estuvimos recordando esas viejas épocas de guitarra y de cantada. Muy Esa chévere, guitarra, muy, sí. muy chévere ese plan. Fue, no recuerdo el apellido de él, Oscar. Manuel, que es un amigo de él, un amigo que trabajó con él en la fiscalía en algún momento, es un tipazo y el tipo toca guitarra de una manera increíble. Vio aquí a Alexander también. Sí, tocar la también, guitarra, de una vino aquí a- fluidez. Llegó derechito a la guitarra. Ajá. Muy chévere, muy chévere. Y ese tipo de cositas y esos momentos también son bonitos, son Valiosos. chéveres. Entonces, Entonces nada, un saludo para Oscar. todos, para todos Sí, los que nos sí, sí. saludaron. Yo voy a hacer un repaso acá un segundo Mire, a ver de quién más lo saluda. quién más saludó esta mañana. Espera un momentico, perdón un momento. David, ¿no hay nadie que nos salude por allá? Sebastián Lunático también se Ajá, pasa ¿qué por dice? acá. Buenos datos cocteleros. Cocteleros. Un saludos. Vea pues los datos cocteleros. No, pues yo pienso que hablar de religión es difícil, pero lo pudimos hacer. Antes de su salud estoy haciendo eso. No, estaba mirando quién más estaba, pero hágale. O sea, yo sé que de pronto leerlo como lo hice, la parte que ofrezco disculpas si hería alguna susceptibilidad, No. porque pues la parte de la historia de... Lo que pasa es que me parece asombrosa, simplemente a mí las cosas asombrosas me causan risa. Pero... Como por ejemplo una puerta que se una abre. puerta que se abre en la mitad de un programa, que se abre porque sí. Cabe aclarar que asombroso a nuestro entendimiento. Sí, claro. del ser humano. Claro, Porque fue- porque pues Uy, que... qué buena forma de Es intervenir. que este Chévere. muchacho cada vez la está rompiendo más. Pero entonces cuando yo leo desde la perspectiva bíblica, la historia de Abraham es muy romántica, ¿no? Y muy bonita. Y Ujú. entonces hay cosas que entonces arrancó a caminar a los 75, se fue a buscar la tierra prohibida. Entonces lo hice con respeto, de verdad. O sea, parece... Sí. Es una historia más y es el origen de muchas cosas. La invitación de pronto sería que no nos dejemos, casi como en la política,
contagiar de rabias, de odios, de rencores por la religión. Es decir, la religión creamos en lo que queramos creer. Pero aceptemos las diferencias y no nos enfrasquemos en disputas porque tú crees y yo no creo, porque es así. La verdad de cada uno es la de cada uno y es en las diferencias donde realmente se nota la convivencia. Entonces, sí, respetándolas. Pues lo dijo don Pompilio. Correcto. En el momento en que empezamos digamos que a invadir el espacio del otro y en términos de creencias a decirle al otro en qué es lo que debe creer, ahí empezaron los conflictos y se desvirtúa todo. Sí, señor. Entonces, un agradecimiento inmenso a David por su colaboración en toda la producción, porque a veces es una producción real del programa Recuentos. A Mauricio por todo el guión y el contenido que hizo rico el diálogo. Y a los oyentes y a los teleoyentes que nos acompañan viernes tras viernes y a esas personas que optan por volver a escuchar un capítulo de Recuentos. Sí. Así que los invito a visitar el perfil en YouTube y a mirar otros capítulos si este les llamó la atención. No digo más cosas, señores y comunidad. Buena noche. Señor Rincón. Bueno, por mi parte, gente, esperamos que hayan disfrutado este capítulo número 78. Yo, como último comentario, como lo dije al inicio del programa, me catalogaría como no creyente. Sin embargo, lo único que salvaría de la religión o de las creencias, en este caso específicamente el cristianismo, son los valores que se inculcan. Eso es como que yo diría que se salvaría. Así que de nuevo, este programa con mucho respeto para todas las personas que lo escucharon y lo recalcamos. Así que pues nada, esperamos que disfruten esta Semana Santa, que descansen, también las creencias que hagan, pues que la pasen muy bien con la familia y pues nada, los esperamos dentro de 15 en la feria del libro y pues nada, un saludito y pues hasta mañana. Pues hasta mañana. Señor Prada. Un capítulo relajado, sin polémica ni enfrentamientos. Sabíamos que iba a ser así, pero preferimos hacer la salvedad antes de iniciar. Y es que cuando hablamos de algo que tenga que ver con religión, claro que seremos cuidadosos, pero no con miedo. Sí con mucho respeto, porque básicamente lo que quisimos y buscamos fue mostrarle cómo en otras latitudes se vive, se siente, se disfruta o simplemente se conmemora una fecha especial y tradicional como es la Semana Santa. Y finalmente, más que ser una semana, se trata de lo profundo de las creencias, de las prácticas, de las convenciones que todos tienen y tenemos derecho a practicar. Santa o no, es una semana distinta. Eso ya la hace importante. Señor Rincón, capítulo 78 y debo otorgarle a usted los créditos porque este capítulo fue gracias a usted. Preguntamos nosotros qué íbamos a hacer, de qué íbamos a hablar y David lanzó 3 opciones, escogimos 2 de esas 3 opciones y las fusionamos y aquí está. La otra era noticias, pero pues no somos un noticiero, somos más bien un programa serio. Señor, bueno, debo decir lo que sí debo decir es qué buen programa, qué buen trabajo, vamos por más, papá, muchas gracias. Señor Luna, otro de esos capítulos en donde estamos solos, pues los 3 debatiendo y compartiendo. También este ejercicio es bueno y de vez en cuando vale la pena seguir haciéndolo. Bonito. Hace falta, pero eso sí, jamás se olvide de esa frase que ya es suya. Con amigos siempre será mejor. Y a todos ustedes, gracias. Esperamos que este capítulo les haya entregado un poquito más de información de eso que se nos viene en un par de días, la Semana Mayor. Recuerden siempre este programa por ustedes y para ustedes. Los dejaremos descansar, esto está escrito acá y hay que leerlo. Los dejaremos descansar la próxima semana porque en la radio, como en varias de las culturas, los Viernes Santos no se trabaja. Eso dicen por ahí. Okay. Regresamos el 25 de abril, luego la Filbo. Allá también los esperamos. Allá estamos. Hoy, salsa. Y como el buen caballero, repite. En esta canción en la que menciona constantemente al Señor, pidiéndole que nos entregue tolerancia y compasión para así evitar los conflictos. Del álbum La Voz, de 1975, repite el cantante Héctor Lavoe, el Todopoderoso. Se cuida mucho. Nos oímos pronto. Chao. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos.